Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ariel González, a Héctor Daniel Thierry, a MR Oleo Daruil. Y por último, a Omnisciente. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Esmirai 29. Capítulo 161. Expedición a Moria. A través de su entrenamiento con el Rohirrim y el Adan, las habilidades marciales de Silas avanzaron a un ritmo asombroso. Una vez que fue un mago frágil, ahora podía enfrentarse cara a cara con los orcos incluso sin magia, empuñando la espada Brisindro la lanza divina a Egros con una precisión mortal. Durante este periodo, bebió otra medida de Endraught. El efecto fue inmediato, su altura aumentó, superando finalmente los 2 metros, convirtiéndolo en uno de los más altos incluso entre los elfos. Más importante aún, su cuerpo se hizo notablemente más fuerte. Durante días después, antes de que el efecto de la corriente de aire se desvaneciera, estaba rebosante de energía, capaz de soportar incluso el agotador entrenamiento del Rohirrim y el Adan sin fatiga. Ansioso por preservar este beneficio, preparó varios calderos de poción de crecimiento y los envió al bosque de Fangorn a través de Torondor, la gran águila. Torondor ya no era un polluelo. Bajo el cuidadoso cuidado de Arwen y una dieta constante, se había vuelto poderoso, sus alas lo suficientemente fuertes como para dar vueltas cerca de los picos del mundo. Después de beber Endraug, el tamaño de Torondor se duplicó, superando incluso al águila más poderosa de las montañas nubladas. Su envergadura se extendía casi 30 metros, y con cada golpe, dispersaba las nubes y doblaba el viento como el legendario roc que podía tapar el sol. Trevear, encantado con Torondor, compartió libremente su Endraught. Cuando el águila regresó a la cima de la montaña, Sila solo pudo maravillarse de la buena fortuna de su compañero. A partir de entonces, Torondor ya no necesitó ser alimentado. Al amanecer, los aldeanos de Oxmeade veían al águila gigante desaparecer en el desierto para cazar, regresando al atardecer a su nido en el imponente árbol de la vorágine. En el cumpleaños de Bilbo, Silas le regaló una pequeña botella de Endraught. Para deleite de Bilbo, lo hizo 8 centímetros más alto, lo que le valió el título de Hobbit más alto de la comarca. Organizó una fiesta de celebración en Hobbiton, invitando a los vecinos a presenciar su crecimiento milagroso. El tiempo pasó rápidamente en este ritmo de entrenamiento, preparación y cortejo silencioso con Arwen, hasta que un día, un cuervo llegó con graves noticias de Gandalf. Los enanos habían decidido marchar sobre Moria. El líder no era otro que el viejo conocido de Silas, Balin. Thorin Escudo de Roble, rey bajo la montaña, no se uniría a la expedición, pero prometió su apoyo total a la misión de Balin de recuperar Khazad y restaurar la gloria de la gente de Durin. Normalmente, tal decisión no se tomaría tan apresuradamente. Moria no fue una simple conquista. Estaba lleno de orcos y, peor aún, de un Balrog, el verdadero terror de las minas. Su poder había destruido el otrora gran reino de Khazad en una sola noche, un horror aún más temido que el dragón Smaug. Por esta razón, muchos enanos permanecieron indecisos, divididos sobre si Moria podría ser retomada alguna vez. Pero cuando Gandalf se dirigió al norte, trajo noticias de que Silas estaba dispuesto a actuar. Los enanos de repente ganaron confianza. Sin mencionar que había 2 poderosos magos, Gandalf y Silas, dispuestos a ayudar, y Silas también tenía un dragón gigante, Smaug, a sus órdenes. Creían que había una alta probabilidad de ganar. Silas, mucho tiempo sin verte.
Dentro del castillo, el anciano enano Balin salió de las llamas verdes de la chimenea y saludó calurosamente a Silas. Luego miró a su alta figura con sorpresa. «Oh, Dios mío, Silas, ¿qué comiste? ¿Cómo creciste tan alto?» «Un pequeño regalo de los Ents», explicó Silas con una sonrisa. Balin miró a Silas con cierta envidia, sacudiendo la cabeza con pesar. «La gente de los árboles no es muy amigable con nosotros, los enanos. Se dice que incluso tuvieron conflictos con nuestros antepasados. El bosque de Fangorn siempre ha sido un lugar prohibido para los enanos». Silas pensó en cómo a los enanos les encantaba la minería y la forja, lo que inevitablemente significaba talar árboles, por lo que sería extraño que tuvieran una buena relación con la gente de los árboles que los protegía. Después de todo, casi había sido declarado no bienvenido por los propios Ents por quemar árboles en el bosque viejo. Era bastante extraño que Yavanna, la diosa de las plantas, y Aul, el dios de los artesanos, fueran marido y mujer, pero sus creaciones, los Ents y los enanos, eran tan hostiles entre sí. Esto podría considerarse otro tipo de destino. Luego, los dos comenzaron a discutir los términos de su cooperación. Como representante de los enanos y líder de la expedición, Balin tenía plena autoridad para trabajar con Silas. Una vez que Moria fuera reconquistada, Thorin Escudo de Roble no la gobernaría directamente, Balin se convertiría en señor de Moria, disfrutando de autonomía como Dain Pie de Hierro de las Colinas de Hierro. Balin fue muy generoso. Como colaborador, le prometió a Silas la mitad del tesoro de Moria después de que fuera recapturado, y también le prometió la propiedad permanente de 1/10 parte de la beta de Mithril. Esto significaba que en el futuro, 1/10 parte de todo el Mithril extraído en Moria pertenecería a Silas. Incluso Silas se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Moria era rica en Mithril, y Mithril, como metal mágico precioso, tenía un valor inmenso. La armadura de Mithril que Thorin le dio a Bilbo solo podía comprar toda la comarca. Antes de que el Balrog despertara, Khazad había construido un reino próspero sobre la riqueza de su Mithril, mucho más rico que la montaña solitaria. Ahora Balin estaba dispuesto a dar 1/10 parte permanente, una enorme y continua fuente de riqueza. Como Balin era tan sincero, Silas naturalmente aceptó con una sonrisa. Smaug se había estado quejando de ser pobre de todos modos, por lo que Silas decidió involucrarlo en la expedición a Moria. Después de acordar la asociación, Balin no se detuvo. Acordaron reunirse nuevamente en un mes, y él regresó a la montaña solitaria para reunir mano de obra y armas. Silas también comenzó a prepararse para el viaje que tenía por delante, se enfrentaría al Balrog, un ser de nivel Maya. A diferencia de Gandalf y los otros Maya, cuya fuerza era limitada, el Balrog no tenía tales restricciones. Aunque la Tierra Media estuvo a punto de ser destrozada en la Guerra de la Ira, y los Valar habían puesto límites al poder en el mundo material, la fuerza del Balrog estaba fuera de toda duda. Incluso Sauron sin el Anillo Único no podría estar seguro de la victoria. Según Gandalf, el Balrog era un espíritu de fuego y sombra, con dominio sobre las llamas y habilidad devastadora en el combate cuerpo a cuerpo. Originalmente un Maya de fuego, un guardián de la llama, el Balrog había seguido una vez a Morgoth antes de corromperse, cayendo en la oscuridad y el terror. Para contrarrestar sus ataques de fuego, Silas preparó una poción ignífuga basada en las notas de poción del profesor Snape. En el primer año de Harry Potter, Snape había conjurado una pared de llamas negras en el sótano de Hogwarts para proteger la piedra filosofal, incluso Voldemort, que poseía al profesor Quirrell, no había podido atravesarla. Solo podía adivinar la respuesta al rompecabezas lógico diseñado por Snape, obtener la poción ignífuga y beberla antes de pasar a través de las llamas. Esta poción podía resistir todo el fuego mágico excepto Fiendfire. Silas no sabía cómo se comparaban las llamas de un Balrog con Fiendfire, pero aún necesitaba estar preparado para ambas situaciones. Entonces, durante el mes siguiente, comenzó a tratar de recrear esta poción. Para los ingredientes de pociones que no están disponibles en la Tierra Media, Silas consultó al mago de túnica marrón Radagast, maestro de las hierbas de la Tierra Media, utilizando las notas de Snape sobre las propiedades medicinales de cada componente. Radagast, un maya que servía a la diosa de las plantas, Yavanna, conocía todas las plantas y animales de la Tierra Media tan bien como conocía sus propias manos. Inmediatamente proporcionó sustitutos con propiedades medicinales equivalentes. Con la ayuda de Radagast, Silas reemplazó varios ingredientes con variantes de la Tierra Media y, después de varios intentos fallidos, finalmente logró preparar una poción ignífuga, una incluso más fuerte que la original.
Para probarlo, Silas capturó a un orco solitario, lo obligó a beber la poción y luego desató a Fiendfire sobre él. Aunque el orco finalmente se redujo a cenizas, resistió las llamas durante varios segundos más de lo esperado. Sorprendido, Silas lo intentó de nuevo. El segundo orco duró más de 1 minuto antes de ser consumido. Aunque el tiempo aún era corto, Silas estaba satisfecho. Con esta poción, se enfrentaría al demonio de fuego con mayor confianza. Aún así, continuó elaborando cerveza durante los días siguientes. Para cuando debía reunirse con Balin, había preparado 5 calderos. Si la poción hubiera sido más fácil de hacer, o si hubiera habido más tiempo, habría preparado aún más. Mientras las chimeneas del castillo ardían con llamas verdes, Gandalf y Balin salieron, este último con una caja de hierro. Silas, no te he visto por un tiempo, dijo Gandalf sorprendido. Pareces más un guerrero. ¿Has estado entrenando? Silas asintió, la comisura de su boca se levantó con un rastro de recuerdo irónico. El Rohirrim y el Adán entrenaron conmigo. Los ojos de Gandalf brillaron a sabiendas. Recuerdo que cuando el hombre Beren trató de casarse con la princesa Lúthien, Thingol de Doriath se opuso tan ferozmente que exigió un Silmaril de la corona de Morgoth como precio de la novia, con la esperanza de disuadirlo. Él sonrió. Tienes suerte. Elrond es un señor amable, no establecería tareas imposibles simplemente para atormentarte. En cambio, aprovecharía la oportunidad para hacerte más fuerte. Silas le devolvió la sonrisa, sin una pizca de resentimiento. Sé que Gandalf, Lord Elrond y el Rohirrim aprecian profundamente a Arwen. Luego preguntó, Gandalf, ¿dónde has estado todo este tiempo? Después de todo, persuadir a los enanos de la montaña solitaria para que marcharan sobre Moria no debería haber llevado tanto tiempo. Gandalf no ocultó la verdad. Fui a Dunland. Ese hombre no solo se alió con los orcos, sino que también buscó ganarse a los Dunlending. Quería ver si había una manera de detenerlos. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com/Weblin comentario 16 comentario. Votar 2 restantes capítulo 162. Vigilante en el agua. Silas notó que no había alegría en la expresión de Gandalf y entendió la respuesta antes de hablar. Así que, sin éxito. Gandalf asintió, su tono cargaba tanto de cansancio como de tristeza. Los Dunlendings y los Rohirrim tienen una larga historia de agravios por la tierra. Ahora, después de ser agitados en secreto por esa persona, los Dunlendings son aún más hostiles hacia Rohan. Han formado una alianza con él y están decididos a reclamar sus antiguas tierras. Hizo una pausa sombría. Traté de persuadir a su jefe para que dejara de lado el viejo odio, para que fuera a Rohan y negociara una pequeña porción de territorio como patria. Pero ese hombre los ha hechizado. Ya no quieren solo su tierra ancestral, tienen la intención de apoderarse de todo Rohan. Sonrió irónicamente. Incluso me tomaron por una espía de los Rohirrim y casi me arrojan a sus mazmorras. Si no hubiera sido por la escoba voladora que me prestaste, dudo que hubiera escapado de Dunland. Silas frunció el ceño con preocupación. ¿No informarán los Dunlendings a esa persona sobre esto? Si lo alertan, algo podría salir mal. Los ojos de Gandalf se suavizaron, su voz tranquila. No hay necesidad de preocuparse. Visité Dunland hace mucho tiempo, tratando de convencer tanto a los Dunlendings como a los Rohirrim de que dejaran de lado sus disputas y se unieran contra la oscuridad. Si le llega a la noticia de que he estado allí de nuevo, probablemente pensará que es el mismo recado infructuoso que antes, y tal vez incluso se compadezca de mí por perder el tiempo. Silas dejó escapar un suspiro de alivio. Balin, de pie en silencio cerca, sentía curiosidad por la persona de la que hablaban, pero sabiamente se guardó sus preguntas para sí mismo. Una vez que terminó la historia de Gandalf, Silas se volvió hacia Balin. Balin, ¿cuántos enanos has reunido esta vez? ¿Y cuál es tu plan? Vestido con una armadura brillante, Balin palmeó el pecho de hierro a su lado con una mirada de orgullo. 1000 de nuestros mejores guerreros, declaró. Cada uno de ellos bien equipado, empaquetado en el cofre de almacenamiento encantado que creaste antes. Gandalf agregó. Queremos atacar a Moria desde la puerta oeste de las montañas nubladas, luego pasar a la puerta este por detrás. Nuestro primer objetivo es expulsar a los orcos en silencio, sin despertar al Balrog. Solo entonces nos volveremos para enfrentar a esa criatura. Cuando se abrió el cofre, la vista interior era formidable, filas de enanos encerrados en placas magistralmente forjadas, erizadas de armas. Martillos, hachas y cuchillas brillaban a la luz de las antorchas.
Cada guerrero se erguía como una máquina de asedio viviente, inquebrantable incluso ante la idea de enemigos 10 veces más numerosos. Entre ellos, Silas vio dos caras conocidas, Oin y Ori, veteranos de la recuperación de la montaña solitaria. Esta vez, habían jurado seguir a Balin a Moria una vez más. Con todo reunido y listo, Silas no perdió el tiempo. Caminó hacia la bóveda del tesoro para despertar al dragón dormido Smaug. Smaug inicialmente se mostró reacio a despertarse, pero al escuchar que había tesoros en Moria no menos valiosos que los de la montaña solitaria, de repente se emocionó. Incluso después de enterarse de que había un demonio de fuego en Moria, todavía se sentía seguro de que podía correr el riesgo. En el peor de los casos, si no podía derrotarlos, simplemente podría retirarse, pero al menos podría reclamar algunas monedas de oro. Silas luego regresó a la habitación secreta y despertó al basilisco Herpo. Incluso él estaba sorprendido por el tamaño de Herpo. En este punto, Herpo medía 50 pies de largo. En solo un año, había perdido varias capas de piel y había alcanzado el tamaño de un basilisco adulto. Este crecimiento se debió a un suministro interminable de arañas gigantes como alimento. Especialmente después de devorar a la reina araña, Herpo sufrió una transformación cualitativa. La magia oscura en su cuerpo aumentó, sus ojos mortales se volvieron aún más peligrosos y su veneno se volvió más letal. Silas colocó el basilisco en una caja espacial y lo sacó con él. Gandalf, al ver la caja en la mano de Silas, preguntó sorprendido: «¿Parece que estás bien preparado?» Silas respondió. Esta vez se enfrentaba a un demonio de fuego, por lo que, por supuesto, tenía que estar completamente preparado y luchar con todas sus fuerzas. Entonces Silas, Gandalf y Balin, que llevaban un cofre que contenía 1000 guerreros enanos, montaron en el dragón Smaug y volaron directamente hacia el noreste. Al mismo tiempo, el águila gigante Torondor los acompañó. Siendo joven, Torondor no se contaba entre la principal fuerza de combate. En cambio, era responsable de la patrulla aérea, vigilando los movimientos fuera de Moria y entregando mensajes a los elfos que custodiaban la puerta trasera al otro lado de las montañas nubladas. El dragón llevó a todos, volando sobre Nangong, cruzando el río Siranon y llegando por encima de Eregion. Eregion, adyacente a Moria, Khazad-dûm, fue una vez un reino élfico. Después de la Guerra del Aire al final de la Primera Edad, un grupo de Noldor supervivientes, afligidos por la destrucción de Beleriand, emigraron hacia el este al pie de las montañas nubladas y fundaron Eregion. Debido a su proximidad a Moria, los artesanos elfos de Eregion disfrutaban de estrechas relaciones comerciales con los enanos de allí. Los enanos extraían mitril y los elfos elaboraban obras exquisitas. Las relaciones entre los dos pueblos eran excelentes. Fue aquí donde Sauron, disfrazado de Anatar el Señor de los Regalos, enseñó a los artesanos elfos el arte de forjar los anillos de poder. Finalmente supervisó la creación de 3 anillos para los elfos, 7 para los enanos y 9 para los hombres, 19 en total. Más tarde, Sauron declaró la guerra a los elfos y conquistó Eregion. Celebrimbor, el forjador de los 3 anillos élficos, fue asesinado. Los 7 anillos de los enanos y los 9 anillos de los hombres fueron tomados por Sauron, y Eregion fue completamente destruida. Hoy en día, Eregion es un páramo, al que solo le quedan viejos caminos y ruinas. La grandeza del antiguo reino élfico se ha ido. Vale la pena señalar que los fundadores originales de Eregion fueron Celeborn y Galadriel. Sin embargo, después de que Sauron se disfrazara, Celebrimbor, bajo su influencia, lideró a los herreros de joyas en una rebelión contra Celeborn y Galadriel, tomando el control de Eregion. Galadriel se fue, viajando a través de Moria hasta Lothlórien. Celeborn, desconfiado de los enanos debido a la caída de Doriath, se negó a entrar en Khazad y permaneció en Eregion hasta su caída. Después de volar sobre Eregion, las puertas de Moria estaban por fin a la vista. Un gran camino todavía conducía de Eregion a Moria. Bajo la guía de Gandalf, el dragón siguió el camino y descendió a la puerta de Durin, situada al pie de las montañas nubladas. Ante la puerta había un vasto lago de barrera. Tan pronto como desmontaron, Balin golpeó el pecho y gritó: «Muy bien, muchachos, salgan. Estamos en Moria». Uno por uno, los guerreros enanos comenzaron a salir del cofre. Cuando los enanos emergieron, Silas frunció el ceño, su mirada fija con cautela en el lago frente a ellos. Gandalf notó su expresión y preguntó: «¿Qué pasa, Silas? ¿Qué has visto?» Silas señaló hacia el lago, su voz seria. «Creo que hay algo peligroso escondido allí». La vista desencadenó un recuerdo: durante la Comunidad del Anillo, Frodo y sus compañeros habían sido atacados aquí por un monstruo llamado Vigilante en el agua.
Después de escapar a la puerta de Durin, la criatura selló la entrada con sus tentáculos y colapsó deliberadamente el exterior, cortando su retirada y obligándolos a adentrarse más en Moria. Al principio, la atención de Gandalf estaba fija en la puerta de Durin, y prestó poca atención al lago. Pero después de escuchar las palabras de Silas, su expresión se volvió grave. Miró fijamente el agua turbia, tratando de ver a través de sus profundidades. Luego, como si hubiera visto algo, de repente dio un paso atrás y les gritó a los enanos: «No se acerquen al lago. Es peligroso». Los enanos acababan de salir de sus cajas de transporte, refunfuñando por el calor y bromeando sobre quién había pasado el gas. La repentina advertencia de Gandalf los tomó desprevenidos y se volvieron hacia el lago confundidos. Balin, conociendo las habilidades de Gandalf, no perdió el tiempo. Al ver a Gandalf y Silas en alerta máxima, gritó: «Vigila el lago. Prepárate para la batalla». Los guerreros enanos abandonaron instantáneamente sus bromas. Formándose, encerraron sus escudos en una sólida pared de hierro frente al agua. Un latido del corazón más tarde, un enorme tentáculo estalló en el lago, estrellándose contra la pared del escudo con una fuerza tremenda. El impacto hizo retroceder a los enanos, con escudos y todo. Otro tentáculo salió disparado, enrollándose alrededor de las piernas de Oin en un intento de arrastrarlo al agua. Su camarada Ori reaccionó al instante, blandiendo su hacha y cortando el tentáculo, liberando a Oin. Pero siguieron más tentáculos, más de 20 de ellos, brotando del agua para arrebatar a los enanos. «Difindo», gritó Silas, lanzando un hechizo que cortó varias de las extremidades que se retorcían. Gandalf se movió con la misma rapidez, desenvainando su espada y cortando los tentáculos para salvar a más guerreros. El lago se agitó violentamente cuando la criatura enfurecida se elevó. Emergió una enorme bestia parecida a un pulpo del tamaño de una isla, sus docenas de gruesos tentáculos de color verde pálido arremetieron con furia. «Es el vigilante en el agua». Gandalf llamó, esquivando cuando un tentáculo se estrelló contra el suelo, cavando una trinchera profunda. Silas balanceó su varita, cortando otro tentáculo limpio. La extremidad cortada, de varios metros de largo, se revolvió en el suelo como una serpiente gigante. Pero el ataque no se detuvo. Más de una docena de tentáculos se precipitaron hacia él. Silas conjuró una barrera invisible justo cuando los tentáculos se estrellaron contra ella, enviando olas imponentes. Mientras Gandalf esquivaba y golpeaba con su espada, los enanos aprovecharon la oportunidad. Algunos dispararon flechas a la criatura para llamar su atención, mientras que otros cargaron contra los tentáculos, cortando y martillando con hachas, martillos y espadas. Pero la fuerza del vigilante era abrumadora, arrojando a los guerreros como juguetes. «Confringo». El grito de Silas fue seguido por un destello rojo cegador. La explosión borró los tentáculos frente a él, esparciendo millones de fragmentos en el aire. La criatura dejó escapar un grito desgarrador y ensordecedor y retiró las extremidades que le quedaban debajo de la superficie. Por un momento, pareció que la pelea había terminado, hasta que el cuerpo de la bestia comenzó a brillar de un verde tenue. Ante sus ojos, los tentáculos cortados comenzaron a regenerarse a una velocidad alarmante. Todos se congelaron, el horror apareció en sus rostros. Los ojos de Silas se abrieron de par en par con incredulidad. Nadie le había dicho que el vigilante en el agua podía hacer eso. Comentario 10. Votar 2 restantes. Capítulo 163. Inundación. El vigilante en el agua poseía la capacidad de regenerarse, lo que tomó a Silas con la guardia baja. Recordó que durante el viaje de la Comunidad del Anillo, la criatura nunca había mostrado tal habilidad. Sin embargo, esto era comprensible, después de todo, su encuentro había sido breve. Cuando el vigilante extendió sus tentáculos para atacar, la comunidad se había retirado inmediatamente detrás de la puerta de Durin. De principio a fin, nadie había visto realmente su forma o capacidades completas. Ahora, Silas observó cómo el vigilante regeneraba rápidamente sus tentáculos y continuaba atacando. Sin embargo, no sintió pánico. ¿Y qué si tuviera fuertes habilidades de autocuración? Recientemente había aprendido un hechizo oscuro diseñado para contrarrestar la regeneración, era el momento perfecto para probarlo. Levantando su varita, desató una maldición invisible. A diferencia de la mayoría de la magia, este hechizo no producía destellos ni sonidos. En el siguiente instante, uno de los tentáculos del vigilante fue cortado en dos como si fuera por una hoja invisible. Esta vez, la herida no sanó. La magia dejó una fuerza persistente en el corte, impidiendo la regeneración y haciendo que la sangre azul negra se derramara.
Animado, Silas lanzó el hechizo una y otra vez, cortando más de una docena de gruesos tentáculos. La sangre que brotó tiñó la superficie del lago de un negro azulado fétido y llenó el aire con un fuerte hedor a pescado. Bien hecho, Silas. Gandalf llamó, cortando él mismo un tentáculo y sonriendo al ver el éxito de Silas. Los enanos vitorearon y agitaron sus armas en apoyo. Arriba, el gran dragón Smaug se abalanzó, respirando llamas abrasadoras en el lago. El vigilante retrocedió de dolor, sus ojos brillaban de miedo mientras sus tentáculos eran cortados y su curación se volvía inútil. Al ver el fuego del dragón, rápidamente retrajo todas sus extremidades, hundiéndose en las profundidades y desapareciendo de la vista. Todos miraron sorprendidos. Si el vigilante se hubiera retirado. Después de una larga espera sin movimiento del lago, Balin miró hacia adelante con cautela. ¿Está asustado? No volverá a atacarnos, ¿verdad? Gandalf negó con la cabeza, con la mirada fija en el agua. El vigilante en el agua es más antiguo y más antiguo malvado que los orcos. Incluso yo sé poco de él, pero dudo que se rinda tan fácilmente. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Balin. La presencia de un monstruo oculto capaz de atacar en cualquier momento hacía que acercarse a la puerta de Durin fuera peligroso. Pero sumergirse en el lago para luchar contra él era imposible. Gandalf frunció el ceño. En ese momento, la expresión de Silas se endureció. Miró fijamente a la costa y dijo en voz baja. Gandalf, ¿has notado que el nivel del agua está subiendo? Gandalf siguió su mirada y vio que el lago se extendía silenciosa y rápidamente. Su rostro cambió. Girando, gritó. ¡Corre! Se acerca la inundación. Gandalf corrió hacia el gran árbol más cercano. Su cuerpo era tan ágil y flexible que no parecía un anciano, y rápidamente trepó por el tronco. Date prisa y sube al árbol. Agárrate fuerte. Después de escuchar esto, los enanos treparon a los árboles circundantes sin dudarlo. Silas inmediatamente sacó la escoba de su bolsa espacial, la montó y se elevó en el aire. Al segundo siguiente, el nivel del agua en el enorme lago subió y luego, como una cuenca gigante volcada, se derramó en olas masivas que se precipitaron hacia las tierras altas de la orilla del lago. La inundación llegó como un maremoto, arrastrando a algunos enanos que trepaban demasiado lentamente o habían estado en posiciones bajas. Algunos árboles no pudieron resistir la fuerza de las olas y se derrumbaron, llevándose a los enanos aferrados a ellos al agua. Desde arriba, Silas frunció el ceño mientras observaba el caos. Gritó al cielo. Smaug, Torondor, bajen y ayuden. A su llamada, Torondor se abalanzó, arrebatando a dos enanos que luchaban del agua con sus garras y colocándolos en un árbol robusto que no había caído. Smaug lo siguió de cerca, sus enormes garras engancharon fácilmente a varios enanos más. Silas también descendió para ayudar, usando encantamientos de levitación para levantar a los enanos de la inundación y colocarlos en las ramas seguras más cercanas. Gandalf, encaramado en lo alto de un árbol, usó su bastón para hacer retroceder a dos enanos que estaban a punto de ser arrastrados. Luego, al darse cuenta de que todavía tenía su propia escoba, rápidamente la sacó de su bolsa espacial y se unió al rescate. Pero el observador submarino que causó la inundación no tenía intención de dejarlos escapar tan fácilmente. Se escondió debajo de la superficie, sus gruesos y poderosos tentáculos derribaron árboles y enviaron a los enanos al agua. Sabiendo que Silas, Smaug y los demás eran oponentes formidables, la astuta criatura usó el agua agitada como cobertura, atacando a los enanos desde abajo. Silas, el observador puede controlar la corriente. Tenemos que sacarlo del agua, o nunca podremos detenerlo, dijo Gandalf con impotencia. Silas pensó por un momento y luego sacó la maleta que contenía el basilisco. El basilisco, Erpo, puede moverse en el agua. Veamos si podemos usarlo para amenazar al observador. Le dio unas palmaditas en el estuche. Es tu turno. Arrojó la maleta al lago. Inmediatamente, emergió un tentáculo, tratando de arrastrarlo hacia abajo, pero al momento siguiente, una enorme cabeza de serpiente salió del estuche, hundió sus colmillos en el tentáculo e inyectó veneno. El observador retrocedió instantáneamente, soltando la maleta. Los ojos de Silas se iluminaron, el veneno de basilisco era letal, sin cura excepto lágrimas de fénix. Pero el vigilante era astuto. Cortó su propio tentáculo antes de que el veneno pudiera extenderse. Una longitud rota, de más de 10 metros de largo, flotaba hacia la superficie. Erpo, mata a esa cosa. Silas siseó en Parcel, al basilisco que ahora salía del estuche. El basilisco cerró los ojos y asintió, luego inmediatamente se sumergió en el agua.
pronto, la superficie comenzó a agitarse violentamente, como si una feroz batalla se estuviera desarrollando debajo. El agua, una vez azul-negra, manchada por la sangre del observador, de repente se volvió completamente negra, como si se hubiera vertido tinta en ella, oscureciendo toda visibilidad. Silas sintió que algo andaba mal. El arma más poderosa del basilisco era su mirada mortal, pero bajo el agua esa habilidad ya estaba disminuida. Ahora, con el lago envuelto en la oscuridad, ¿podrían esos ojos ser de alguna utilidad para amenazar al vigilante? Efectivamente, Erpo apareció momentos después. «Erpo, ¿cuál es la situación?», Silas preguntó con urgencia. El basilisco negó con la cabeza. Esa criatura era muy perceptiva. Sintió peligro incluso antes de ver mis ojos e inmediatamente me roció tinta. La tinta me cegó y no pude asestar un golpe mortal. Trató de enrollarse a mi alrededor y destrozarme, pero mordí sus tentáculos e inyecté veneno. En respuesta, controló las corrientes de agua para evitar que me acercara. Lenguaje de serpientes, estaba claro. El vigilante temía los ojos y el veneno de Erpo, mientras que Erpo no podía acercarse porque la criatura podía manipular el agua para mantener la distancia. Ambos bandos estaban atrapados en un punto muerto. Silas frunció el ceño ante el infieme. La criatura era formidable en su dominio acuático, y obligarla a salir del agua no sería tarea fácil. Astuta y cautelosa, se había retirado al lago para librar una lucha de guerrillas. Entonces los ojos de Silas se iluminaron mientras miraba río abajo. Antes, no había habido ningún lago antes de la puerta de Gullin, solo el Siranon, el arroyo de la puerta, que pasaba por allí. Con el tiempo, sin embargo, el canal aguas abajo se había bloqueado y el agua se había acumulado en el actual lago de deslizamiento de tierra, sumergiendo toda el área de la puerta occidental. Si el lago pudiera drenarse, el observador perdería su hábitat por completo y quedaría vulnerable. Silas inmediatamente compartió la idea con Gandalf. Pero no podemos simplemente destruir la presa. Esta agua se ha estado acumulando durante miles de años. Si lo rompíamos directamente, desataría una inundación que podría devastar los asentamientos río abajo. Silas asintió solemnemente. Luego haremos un pequeño canal para liberar el agua lentamente y evitar una inundación. Erpo tenía la tarea de continuar acosando al observador y mantenerlo distraído. Mientras tanto, Silas voló hacia la presa del deslizamiento de tierra, un enorme muro de piedra, madera muerta y tierra que unía las colinas del valle. La estructura mostraba signos evidentes de construcción artificial, probablemente creada por el propio vigilante para ampliar su espacio vital. Para evitar inundaciones catastróficas, Silas ordenó a Smaug que tallara un canal a lo largo de la ladera de la montaña con su cola. El agua surgió a través del nuevo canal, hinchando el arroyo río abajo, pero no a niveles de inundación. Gradualmente, el nivel del agua del lago comenzó a bajar. Alarmado, el vigilante trató de sabotear el canal, pero las llamas de Smaug lo hicieron retroceder. Con el basilisco todavía atacando en el lago, el observador no podía concentrarse en detener el escape del agua. A medida que el nivel caía aún más, Silas finalmente desató un hechizo de explosión atronadora, destrozando lo que quedaba de la presa. Lo último del agua se derramó, y por fin se reveló la forma completa del observador submarino. Piedras, por favor, apóyame en Patreon y lee los capítulos por delante @patreon.com Mueblin comentario 17 comentario. Votar 2 restantes capítulo 164. Puerta. A pesar de que Silas ya había vislumbrado partes de la criatura antes, cuando el vigilante en el agua finalmente reveló su forma completa, todos quedaron atónitos. El cuerpo del monstruo se extendía casi 50 metros de largo, pero sus tentáculos eran varias veces más largos, llegando a casi 150 metros, más largos incluso que Smaug desde el hocico hasta la cola. Toda su piel estaba revestida con una armadura dura similar a escamas. Los enanos le soltaron flechas, pero ni un solo asta dejó ni un rasguño. Sin ocultar el lago, el vigilante se retorció inquieto, sus tentáculos golpeando el aire en un intento desesperado de intimidar. Pero a los ojos de Silas y los demás, el terror que una vez comandó había sido despojado. Fuera del agua, era más como una bestia que se agitaba en tierra firme, peligrosa todavía, pero vulnerable. Silas levantó su varita, cortando el aire. Con cada movimiento, uno de los tentáculos que se retorcían se cortaba limpiamente, el licor se rociaba en el barro. El pánico parpadeó en los ojos monstruosos del vigilante, y de repente se deslizó río arriba, desesperado por huir. El vigilante había sido una de las retorcidas creaciones de Morgoth, un oscuro espíritu de agua hecho carne. Una vez había acechado en los ríos subterráneos debajo de las montañas nubladas.
Cuando los enanos de Kazan cavaron con demasiada avidez y despertaron al Balrog, también habían perturbado este horror desde las profundidades. El vigilante se había deslizado hacia arriba, represando al Siranon para que hiciera su guarida ante la puerta oeste de Moria. Y ahora, al darse cuenta de la derrota, solo buscaba retirarse a la oscuridad de abajo. Pero Silas no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Smaug, quémalo. Ordenó. Los ojos dorados del dragón brillaron con salvaje alegría. Con un poderoso batir de sus alas, Smaug se abalanzó, desatando un torrente de fuego ardiente. El vigilante gritó mientras las llamas envolvían su piel. Los tentáculos azotaron salvajemente, el hedor de la carne chamuscada llenó el aire. Por fin, la bestia arrojó una nube de negrura como la tinta, apagando el fuego. Su cuerpo humeaba, sus apéndices brillaban al rojo vivo y el hedor de la carne a medio cocer flotaba por el campo. Un enano hambriento se agarró el estómago mientras gruñía en voz alta. Sus compañeros lo miraron con incredulidad. ¿Qué? Murmuró a la defensiva, con las mejillas rojas. Eso, huele a cena. El vigilante intentó una vez más darse la vuelta y huir río abajo. Pero acechando en las sombras del agua, Epo el basilisco había estado esperando. Con una rapidez aterradora, la serpiente se elevó hacia arriba, su cabeza colosal rompió la superficie. Los ojos dorados del basilisco se clavaron en los del vigilante. Por un instante, el monstruo se congeló, su vasto cuerpo se estremeció. Luego, como si hubiera sido agarrado por una mano invisible, toda su forma se endureció y se convirtió en piedra. Los monstruosos tentáculos se congelaron en medio del látigo, sus fauces abiertas se abrieron en un grito silencioso. En el espacio de un suspiro, el vigilante en el agua se transformó en una estatua titánica y grotesca de piedra gris. Silas frunció el ceño, dando vueltas más cerca de su escoba. Eso es extraño, murmuró. La mirada directa de un basilisco debería matar instantáneamente. ¿Por qué solo petrificación? Se acercó en picado, mirando a los ojos monstruosos del vigilante. Por fin, lo vio. Una gruesa y translúcida membrana nictitante extendida sobre sus ojos, un escudo natural. Ah, Silas murmuró al darse cuenta. Así que eso es todo. La mirada del basilisco pasó por su capa protectora, fue suficiente para petrificar, pero no para matar. Gandalf descendió a su lado, todavía encaramado precariamente en su propia escoba. Golpeó el tentáculo petrificado con su bastón, el sonido resonó como golpeando una roca sólida. Balin se apresuró a acercarse, mirando a la enorme criatura de piedra con asombro. ¿Está muerto? Preguntó, con voz incierta. Creo que no, respondió Gandalf con gravedad. Es más como una maldición de petrificación, una muy potente. ¿No estás de acuerdo, Silas? Silas asintió. Gandalf tiene razón. El vigilante tuvo suerte. Si hubiera mirado directamente a los ojos del basilisco, habría muerto instantáneamente. Pero una membrana protectora cubría sus ojos, protegiéndolos de la mirada completa. Por eso se petrificó. Se cruzó de brazos y agregó. Pero la petrificación del basilisco es casi tan buena como la muerte. Es notoriamente difícil de deshacer. A menos que alguien prepare un trago restaurador de mandrágora, la víctima permanece como piedra para siempre. Los enanos se movieron inquietos, susurrando entre ellos mientras miraban la monstruosa estatua que se asomaba a la orilla del lago. Silas, sin embargo, tenía una idea completamente diferente. Al principio, solo quería librarlos del horror del pulpo que les impedía el paso. Pero ahora, mirando al gigante congelado, la inspiración golpeó. En el mundo mágico, el lago negro tenía su propio calamar colosal, una especie de guardián. ¿Por qué no debería tener uno aquí también? Su fortaleza de montaña en Hypea tenía ríos y aguas profundas, pero no había un guardián que vigilara debajo de la superficie. Este vigilante lo haría bien. Una sonrisa tiró de sus labios. Uno más para la colección, murmuró. Dragones para el aire, basiliscos para la tierra y ahora un vigilante para el agua. Los 3 reinos cubiertos. Perfecto. Con un movimiento de su varita, Silas expandió el tronco encantado del basilisco con otro encantamiento de extensión sin rastro, luego levitó cuidadosamente al vigilante petrificado en el estuche. Epo soltó un silbido de descontento ante la repentina compañía, pero Silas solo se rió entre dientes. Haz espacio, amigo mío. Tendrás que compartir por ahora. Gandalf levantó una ceja pero no pareció sorprendido. A estas alturas, nada de lo que Silas coleccionaba parecía inusual. Balin, por otro lado, parecía positivamente aliviado. Ni siquiera hemos atravesado la puerta de Durin y ya nos hemos enfrentado a un monstruo así.
Sin ti, muchacho, todos estaríamos muertos o peor. Silas contuvo un comentario lamentable. Recordaban muy bien el destino que le había esperado originalmente a la condenada expedición de Balin. Victorias iniciales, la recuperación de tesoros, Balin llamándose a sí mismo Señor de Moria, solo para que los orcos regresen, masacrándolos hasta el último enano. Oin ahogado por el vigilante. Ori cortado en la cámara de Mazarbul. El Balrog ni siquiera se enfrentó. Sus huesos se fueron para que la comunidad los encontrara años después. Pero ahora las cosas eran diferentes. Thorin todavía reinaba bajo la montaña, vivo y fuerte, y había financiado esta expedición por completo. Y el propio Silas había inclinado aún más la balanza, eliminando al vigilante antes de que la hueste de Balin pusiera un pie dentro de Moria. La historia condenada ya se estaba reescribiendo. Con la amenaza desaparecida, la compañía avanzó hasta la puerta oeste. La puerta de Durin yacía oculta en el muro de piedra escarpada, también mezclada con la roca que un ojo desprevenido nunca podría adivinar que estaba allí. Pero Gandalf lo sabía. Había caminado hasta aquí antes, buscando al perdido Plain II. Se detuvo entre dos acebos centenarios y levantó su bastón contra la pared lisa. Sí, aquí está, murmuró. La puerta de Durin, creada por Narvi el enano y Celebrimbor el elfo. Sus líneas están trazadas en Ithildin, plata extraída del propio Mithril. Los patrones permanecen invisibles durante el día, pero bajo la luz de las estrellas o la luz de la luna, las puertas se revelarán. Así que, ¿debemos esperar a la noche? Preguntó Balin, cruzándose de brazos con impaciencia. Lo más probable es que Gandalf admita. Silas dio un paso adelante, con los ojos brillantes. No necesariamente. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño frasco de cristal que brillaba con una suave luz plateada, la luz de Erendil, dada a Frodo en otra hebra del destino, ahora suya. ¿Contaría esto como luz de las estrellas? Preguntó con una sonrisa traviesa. Los ojos de Gandalf se abrieron y luego se rió. Ja. Casi había olvidado que llevabas tal tesoro. No hay luz estelar más pura que esta. Silas levantó el frasco y arrojó su resplandor sobre la piedra. Inmediatamente, las líneas de color blanco plateado brillaron en la vida. Delicada escritura élfica y diseños ornamentados que florecían en la pared rocosa. Una corona, un martillo, 7 estrellas, una luna creciente y un estallido de estrellas brillaban con orgullo, el sello de Durin, forjado en luz. En lo más alto de la puerta, las palabras brillaban débilmente en Sindarin, grabadas en los delicados trazos de Ithildin. Silas se acercó, inclinando la cabeza mientras trazaba cuidadosamente la inscripción. Lentamente, lo sondeó. En Durin Aran Moria. Mellon Aminoy las puertas de Durin, señor de Moria. Habla, amigo, y entra. Gandalf arqueó una ceja con sorpresa. Oh, Silas. No sabía que se podía leer Sindarin. Silas sonrió modestamente. Aprendí de Arwen. Muchos de los tomos de Rivendell están escritos en escritura élfica, y si deseaba estudiarlos adecuadamente, tenía que entender el idioma. Dijo Gandalf con aprobación, una sabia búsqueda. Nunca está de más leer más. Se volvió hacia los grabados de plata, frunciendo el ceño pensativo. El acertijo es bastante simple. Habla, amigo, y entra. Claramente significa que si uno es realmente un amigo, debe decir la contraseña, y la puerta se abrirá. Balin gruñó con impaciencia. ¿Y cuál es esta contraseña, entonces? Si lo supiera, maestro Balin, respondió Gandalf, un poco irritado, no estaríamos todavía parados aquí. Silas golpeó pensativamente su bastón y luego dijo con toda claridad. Mellon. ¿Qué fue eso? Gandalf y Balin se volvieron hacia él confundidos. Y al instante, las puertas temblaron, las líneas de Ithildin brillaron con una luz blanca, y la puerta de Durin se abrió sin hacer ruido. Balin jadeó, con los ojos muy abiertos por el asombro. Los enanos rompieron en murmullos de emoción, con las barbas erizadas de anticipación. Gandalf, sin embargo, solo se rió con tristeza. Claro. Lo había estado pensando demasiado. La pista era clara como el día. La palabra en sí es la contraseña. Di amigo y entra. Y en élfico, Mellon simplemente significa amigo. Cuando las puertas se abrieron, los enanos avanzaron ansiosamente, pero Gandalf y Silas se contuvieron. Sus ojos se detuvieron en la oscuridad más allá, ambos sobrios y cautelosos. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 165. Incursión de orcos. Las grandes puertas de Durin crujieron de par en par, y por fin la compañía pudo entrar. Los enanos fueron primero, sus rostros iluminados por el asombro y la reverencia.
Sin embargo, Smaug, a pesar de su gran tamaño, no podía pasar por la estrecha puerta. Los interminables túneles de Khazad estaban demasiado confinados para sus alas y su volumen. Así que Silas le ordenó que diera la vuelta hacia el este y esperara junto a la puerta oriental de Moria. Se decía que el demonio de fuego rondaba el puente de Khazad cerca de ese lado. Cuando llegara el momento, el dragón y los magos juntos se enfrentarían a él. Thorondor, la gran águila, se quedó para proteger la puerta del oeste. Sus agudos ojos vigilarían las montañas, y ningún orco se escabulliría sin ser visto. Una vez dentro, la voz de Gandalf se volvió solemne, su bastón brillaba débilmente en la penumbra. Cuídate, advirtió. Hay un mal antiguo aquí, más antiguo incluso que el vigilante en el agua. Duerme profundamente debajo de la piedra. No lo despiertes, a menos que estemos preparados para enfrentarlo. De inmediato, la emoción de los enanos se atenuó. Todos conocían las historias del Balrog, el terror de las sombras y las llamas, y sus corazones se entristecieron. Las manos se apretaron con el hacha y el martillo, y cada sonido de agua goteando o eco distante los hizo mirar fijamente a su alrededor. Moria era un laberinto más allá de lo imaginable, corredores sobre corredores, caminos y minas que podían tragarse una gran cantidad de ejércitos. Sin un guía, uno podría vagar durante semanas y nunca volver a encontrar la luz del día. Afortunadamente, Gandalf había pasado por Khazad hace mucho tiempo, en busca de Taim II, padre de Thorin Escudo de Roble. Su memoria les sirvió bien y condujo a la compañía hacia arriba a través de escaleras sinuosas. Pasaron a lo largo de altas galerías de piedra, mirando hacia abajo en abismos sin fondo, donde los enanos de antaño habían extraído mitril hasta que el mundo mismo parecía hueco. Incluso las paredes de los pasadizos brillaban débilmente con vetas plateadas de mineral. Fuera de Moria, una sola astilla de esa piedra compraría un reino, pero aquí, yacía tan común en la roca que una vez los enanos apenas molestaron en levantar el pico hacia ella, considerándola un rendimiento demasiado pobre. Ahora, los ojos de los enanos ardían de deseo. Más de uno miró de reojo al mitril que brillaba en la piedra, y estaba claro que habrían cortado algunos en el acto si no fuera por la sombría advertencia de Gandalf y la gravedad de su búsqueda. Por fin, la escalera los llevó al salón 21, la cámara más grande cerca de la puerta oeste. Moria tenía 21 vastos salones en total. El primer salón cerca de la puerta este, luego salón tras salón que se extendía hacia el oeste hasta el último, este lugar, el más cercano a las puertas de Durin. Allí, los enanos habían excavado hacía mucho tiempo en las raíces de las montañas nubladas, perforando la barrera inexpugnable de Morgoth y tallando un camino de puerta a puerta, una hazaña de artesanía que incluso los Valar se habían maravillado. Gandalf les dijo que tardarían 4 días enteros en caminar directamente desde la puerta oeste hasta la puerta este, sin pausa. El 21º salón estaba sostenido por poderosos pilares de piedra como un bosque de roca, y las puertas se abrían en todas direcciones, conduciendo a minas y pasadizos incontables. Aquí también yacía la cámara de Mazarbul, donde se guardaban los registros de la gente de Durin, y donde, en otro destino, se levantaría la tumba de Balin, con los últimos de su compañía caídos a su alrededor. Los ojos de Balin se abrieron de repente cuando cayeron sobre una gran arma que yacía sobre una mesa de piedra. Corrió hacia adelante, lo agarró con manos temblorosas y lo miró con asombro. El hacha de Durin. Gritó. No era una reliquia ordinaria. Esta fue el arma que una vez empuñó Durin el Inmortal, padre de su pueblo y primer rey de Khazad. Para la casa de Durin, el hacha era más que acero, era un símbolo de gobierno, una señal de que quien la llevaba tenía derecho legítimo a Moria. El rostro de Balin brillaba de alegría como si hubiera descubierto un tesoro más grande que el oro. Mientras tanto, Silas miró alrededor de la cámara. Esta fue la cámara de Mazarbul, una vez la orgullosa biblioteca y sala de registros de los enanos. Sin embargo, siglos de decadencia y los estragos de los orcos habían reducido los tomos a polvo. Ni siquiera la magia podía repararlos. El peso de la historia perdida flotaba en el aire. Luego, un repentino silbido de peligro. Desde las sombras, una flecha envenenada se dirigió hacia el cuello de Balin. No estaba preparado, demasiado atrapado en su triunfo para reaccionar. En ese latido, Silas agitó su varita. Protego. El encantamiento del escudo brilló, atrapando la flecha a apenas un palmo de la garganta de Balin. El enano se tambaleó hacia atrás, pálido pero vivo. Por la barba de Durin, me salvaste la vida, Silas. Antes de que Silas pudiera responder, Gandalf atrajo a Glandrin con un destello y gritó. Orcos. A las armas. De inmediato, la cámara se llenó de clamor.
Los enanos se reunieron, con las armas en alto, mientras los tambores distantes comenzaban a tronar a través de los oscuros pasillos de Khazad-dûm. El profundo estruendo resonó como el latido del corazón de la montaña, y mezclado con él se elevaron los rugidos guturales de la hueste orca. Silas conjuró una bola de fuego blanco, lanzándola a lo alto. Las minas ardían con luz, revelando una marea de orcos que surgían de las 4 puertas de la sala. Miles, sus ojos brillantes, sus espadas centelleando. Entre ellos pesados trolls, monstruosos e imponentes. Los enanos entraron en formación, disciplinados y feroces. 4 compañías sellaron las puertas, los escudos cerrados, las hachas listas. Aunque superados en número muchas veces, lucharon como uno solo. La primera ola de orcos rompió contra ellos como agua sobre piedra, los cuerpos cayeron en montones mientras los enanos avanzaban con gritos de guerra. Pero los orcos eran astutos. Gruñendo, empujaron a los grandes trolls de las cavernas hacia adelante como arietes vivientes. Un enorme bruto, empuñando un martillo del tamaño de un carro, se estrelló contra las puertas, rompiendo piedras con cada golpe. Silas levantó su varita. De pulso máxima. El troll se tambaleó, arrojado hacia atrás por una fuerza como un ariete de aire. Silas gritó por el choque del acero. Balin. Aguanta a los orcos, los trolls son nuestros. Balin asintió, levantando el hacha de Durin en alto. Khazad-dûm. Rugió, y los enanos surgieron detrás de él, sus hachas subiendo y bajando como las olas del mar. Silas se giró para mirar al troll más cercano. Resistió hechizo tras hechizo, se escondió grueso y maldijo con el poder persistente de Morgoth. Pero Silas no se desanimó. Susurró un hechizo, y las estatuas talladas que bordeaban el salón se estremecieron, la piedra gimió. Uno por uno se liberaron, imponentes efigies de reyes y héroes muertos hace mucho tiempo, entrando en batalla. Los trolls bramaron de rabia cuando los colosos de piedra descendieron sobre ellos, forcejeando y golpeando con puños de granito. Silas saltó al hombro de una estatua, con la lanza a Eglos en la mano. Con un grito, lo hundió en el cráneo del troll, la sangre negra brotó mientras la bestia caía con estrépito. En la puerta oeste, Epo se desenrolló. Sus ojos dorados ardían. Cualquier orco o troll que se atreviera a mirarlo a los ojos caía sin vida o se congelaba en piedra, y pronto la hueste hacia el oeste vacilaba, sin querer acercarse. En la puerta sur, el propio Gandalf se erguía como un baluarte, con un fuego blanco brillante en la penumbra. Detrás de él, 500 enanos luchaban hombro con hombro, sus cánticos resonaban. Baruk-kaf. Khazad-dûm. Silas movía con sorprendente agilidad, bastón en la mano izquierda y espada en la derecha. Se agachó bajo los golpes martilleantes del ogro, condujo su bastón hacia adelante para liberar una onda expansiva que tambaleó al bruto, y al mismo tiempo barrió con su espada, derribando al monstruo limpiamente. En la puerta oriental, Balin y 500 enanos mantuvieron la línea con sombría determinación. Sus armaduras, forjadas en los pasillos de Elebor y Ronils, apartaban las toscas espadas de los orcos como si fueran ramitas. Orco tras orco cayó, pero los enanos se mantuvieron como hierro. La puerta norte era aún más segura. Allí, Silas había soltado a los guardianes de piedra, las imponentes estatuas cobraron vida, sus colosales brazos aplastaron y dispersaron a los enemigos. El propio Silas se quedó detrás de ellos, lanzando golpes mortales donde los guerreros encantados ya habían roto al enemigo. La batalla se prolongó durante horas, una marea de sangre y hierro resonó en los vastos salones de Khazad-dûm. Por fin, el implacable golpeteo de los tambores disminuyó y los orcos se fundieron de nuevo en las sombras. Los enanos lanzaron una ovación, sus voces rodaron como un trueno en la caverna. ¡Victoria! El doble de orcos yacían muertos que los que habían caído en el primer asalto. Incluso los trolls habían sido rechazados, sus cuerpos apilados con los muertos. Silas devolvió cuidadosamente a Erpo a su estuche encantado. Aunque la serpiente había demostrado ser invaluable, su mirada era un arma de doble filo. Una mirada descuidada de un aliado podría traer la ruina, por lo que Silas no se atrevió a arriesgarse a mantenerla fuera por mucho tiempo. Después del sombrío trabajo de arrastrar los montones de cadáveres más profundamente en las minas, la compañía descansó brevemente, afilando cuchillas y vendando heridas. Entonces Gandalf dio la señal, y siguieron adelante, hacia el este, hacia el oscuro corazón de Moria. Pasaron por la sala 20ª, la 19ª, la 18ª, cada uno de ellos un eco de la antigua gloria de Khazad-dûm. Pequeñas partidas de orcos se enfrentaron a ellos, pero los enanos, endurecidos ahora, los despacharon rápidamente. Ni Gandalf ni Silas levantaron la mano ni hechizaron.
Ambos conservaron sus fuerzas, porque sabían que la verdadera prueba aún estaba por delante. Por fin, llegaron a la segunda sala, y allí les esperaba toda la furia del enemigo. De cada pasaje, de cada escalera y túnel, caía una marea negra. Miles de orcos, gritando de locura, avanzaron sin miedo a la muerte. Detrás de ellos tronaban decenas de trolls de las cavernas, algunos empuñando garrotes de hierro, otros arrastrando ondas de asedio, sus rugidos sacudiendo la piedra. Los orcos habían aprendido de sus derrotas anteriores. Para desafiar la mirada mortal del basilisco, habían cegado a sus trolls, sacándoles los ojos, luego los montaron como bestias de guerra, guiándolos con crueles cadenas y espuelas. Incluso los propios orcos mantuvieron los ojos cerrados, confiando en su agudo oído y olfato. La vista revolvió los estómagos de la empresa. Los orcos que mutilarían incluso a los suyos por el bien de la batalla estaban más allá de la misericordia. La horda se estrelló contra ellos, una tormenta de acero y carne. Silas y Gandalf intercambiaron una mirada. Esta no sería una batalla de resistencia. Esta sería una batalla de aniquilación. Levantando su varita en alto, Silas gritó: Confringo máxima. El techo gimió y luego se derrumbó. Cientos de toneladas de roca se desprendieron y cayeron en avalancha en el segundo salón. Orcos y trolls por igual fueron aplastados bajo la piedra que caía, sus gritos se interrumpieron cuando el suelo tembló con la furia. El aire se llenó de polvo, y cuando se aclaró, innumerables cuerpos yacían destrozados entre los escombros. También destruyeron los pasillos de las escaleras y otros pasajes para evitar que los orcos tuvieran forma de atacar. Gandalf golpeó el suelo con fuerza con su bastón, liberando una deslumbrante onda de choque que derribó a los orcos y trolls. Silas, ¿sientes que la temperatura a tu alrededor aumenta? Silas asintió y lo miró con seriedad. Nuestro verdadero enemigo viene. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com Mueblin comentario 17 comentario. Votar 2 restantes capítulo 166. Balrog. El calor creciente no dejaba dudas, el Balrog se movía. Silas y Gandalf intercambiaron miradas sombrías. Ambos sabían lo terrible que era un enemigo así. Ninguno de los dos deseaba desperdiciar fuerzas luchando contra simples orcos, solo para quedar impotentes cuando apareció el verdadero terror. No se desperdicien aquí. Gandalf llamó, su voz transmitiendo el choque del acero. A través del puente de Durin. A la primera sala. Rápidamente. Se volvió hacia los enanos, con el bastón levantado como un faro. Estos orcos no están actuando solos. Hay un mal más antiguo y mucho mayor detrás de ellos, que los impulsa hacia adelante. Esa sombra viene por nosotros. Balin no dudó. Adelante, hijos de Durin. Gritó, reuniendo a sus guerreros. Los enanos avanzaron, formando una cuña protegida para romper hacia el este. Silas y Gandalf permanecieron en la retaguardia, manteniendo la línea contra los perseguidores que aullaban. Se movieron rápidamente, pero el calor empeoraba con cada paso. El aire brillaba como pleno verano, y el sudor se derramaba bajo la pesada armadura de los enanos. Cada respiración era una lucha, como si la montaña misma estuviera ardiendo desde adentro. Y todavía los orcos los presionaban, gritando con celo fanático. Por fin, la comunidad irrumpió en la extensión sombría del puente de Durin. El tramo se extendía 50 pies a través de un abismo negro, estrecho como el eje de un carro, sin barandillas para evitar que uno se hundiera en la oscuridad interminable. Hacía mucho tiempo que había sido construido como la última defensa de Khazad-dûm, ningún ejército podía cruzarlo excepto en fila india. Sin embargo, los albañiles que lo elaboraron nunca habían soñado que el enemigo no vendría del este ni del oeste, sino del abismo iluminado por el fuego de abajo. La piedra debajo de sus botas ya estaba abrasadora. Gandalf dio un paso adelante, mirando hacia el abismo, y sus ojos captaron el destello de llamas muy por debajo. Su rostro se endureció. Rápido, al otro lado del puente. Pero 1000 enanos no podían cruzar un tramo tan peligroso en unos momentos. El puente era demasiado estrecho. Silas levantó su varita. Engorgeo Pontem. Con un zumbido resonante, la piedra gimió y se ensanchó, expandiéndose en una amplia calzada, lo suficientemente ancha como para una docena de enanos a la vez. La compañía jadeó de asombro, luego cruzó apresuradamente, las botas resonaron mientras huían hacia el otro lado. Solo Gandalf y Silas se quedaron, montando guardia. El abismo rugió con fuego y el aire se volvió abrasador. Las llamas de abajo lamían más alto, como si el corazón de la montaña se elevara para consumirlas. Silas metió la mano en su bolso y sacó 2 pequeños frascos de cristal.
Toma, dijo, presionando uno en la mano de Gandalf. Un trago ignífugo, lo preparé yo mismo. Incluso la llama del dragón no puede quemarlo por un corto tiempo. Beber rápido. Gandalf descorchó la poción sin dudarlo. La poción funcionó rápidamente. Silas se lo bebió de un trago, temblando mientras un escalofrío recorría su cuerpo como una marea impetuosa. El calor insoportable del puente de piedra pareció desvanecerse en un instante, dejándolo lúcido y firme. No había más tiempo para prepararse. El último enano apenas había puesto un pie en el otro lado del puente cuando estalló el abismo debajo. Del abismo surgió una forma colosal envuelta en llamas, la perdición de Durin, el Balrog de Moria. Su látigo de fuego crujió contra el aire mientras se lanzaba hacia arriba para golpear. Silas levantó su bastón y conjuró un vasto escudo de fuerza brillante. La cúpula se extendía de par en par, envolviéndolo a él, a Gandalf y a los enanos agrupados detrás. El látigo de fuego golpeó la barrera con un estruendoso crujido, enviando ondas de luz a través de su superficie, pero el escudo se mantuvo. Los ojos de Gandalf brillaron. No vaciles. Corre hacia la puerta este. Ordenó. Balin no necesitó insistencia. Reunió a sus guerreros y los empujó hacia adelante, sus botas tronaron mientras se alejaban corriendo. Ahora solo Gandalf y Silas estaban en el puente, bloqueando el camino. El látigo del Balrog retrocedió como una serpiente, luego sacó una hoja de fuego vivo. La espada brillaba con luz naranja, su calor era tan feroz que los orcos cercanos fueron incinerados hasta convertirlos en cenizas donde estaban. Sin embargo, los sobrevivientes no se retiraron. En cambio, cayeron de rodillas con miedo y devoción, sus ojos brillaban con adoración. Pero Gandalf y Silas permanecieron impasibles. Gracias a la corriente de aire ignífuga, el aire ardiente lamió sus túnicas sin dañarlas. Estaban listos, sombríos y desafiantes. La forma del Balrog ahora se reveló en su totalidad. Un gigante imponente de llamas y sombras, con cuernos como un toro, ojos ardiendo de malicia. Oscuras alas de humo se extendían detrás de él, y su melena de fuego fluía como hierro fundido. Avanzó como un horno al que se le da vida, a cada paso derritiendo las piedras bajo sus pies. Con un rugido, levantó su espada ardiente y la derribó sobre ellos. El golpe destrozó el escudo de Silas en una explosión de chispas. «Préstame tu espada». Gandalf lloró. Silas le arrojó la espada. Gandalf lo agarró y lo levantó en alto. Su voz resonó, resonando a través del abismo. «Soy un sirviente del fuego secreto, portador de la llama de Anor. El fuego oscuro no te servirá, llama de Udn». La hoja en su mano se encendió con un brillo blanco, más brillante que las estrellas. Lo balanceó para encontrarse con la espada del Balrog, y cuando las armas chocaron, una onda expansiva atravesó el puente. Tanto Gandalf como el Balrog se alejaron tambaleándose de la fuerza. Silas levantó su bastón. De su punta brotó un chorro de luz esmeralda, la maldición asesina, Avada Kedavra. Cruzó el aire como un rayo verde. El Balrog gruñó y se partió con su espada de fuego, los dos poderes chocaron en una explosión atronadora. El choque rompió la espada del Balrog en pedazos, y la explosión arrojó a la criatura hacia atrás con furia. Gandalf se estabilizó en su bastón, con la respiración entrecortada. El rostro de Silas estaba sombrío. Su maldición más mortal, que había derribado a innumerables enemigos, no había matado al demonio, solo había destrozado su espada. El Balrog estaba herido, sí, pero aún fuerte. Desde el otro lado del tramo en ruinas, el Balrog dejó escapar un rugido que sacudió la montaña. Las llamas y las sombras se elevaron como una tormenta. Barrió su látigo de nuevo, enviando una avalancha de fuego hacia ellos como un mar rompiendo. Silas arrojó su bastón al suelo. «Aquamuro», gritó. De la tierra brotó una pared de agua creciente, un escudo reluciente de olas para encontrarse con el infierno. Las llamas golpearon, hirviendo y humeando, devorando la pared tan rápido como pudo conjurar más. A su lado, Gandalf levantó su espada blanca llameante en alto, invocando una cúpula de luz radiante. De vuelta a las sombras, sirviente de Morgoth. El látigo del Balrog azotó el escudo una y otra vez. Cada golpe lo atenuaba, encogiendo el círculo de luz. Gandalf apretó los dientes, vertiendo su fuerza en el hechizo, pero al final el resplandor se hizo añicos con un crujido final. Se tambaleó, apoyándose pesadamente en su bastón, con el pecho agitado. Silas vio que el Balrog volvía a levantar su látigo en llamas y rápidamente lanzó un pequeño estuche de cuero al aire. Se abrió de golpe en pleno vuelo, rompiéndose bajo la fuerza del golpe del demonio. Lo que siguió fue el caos.
La magia del encantamiento de extensión sin rastro se rompió y, en un instante, todo lo almacenado en el interior se liberó. Un torrente de agua, suficiente para inundar un campo de fútbol, salió rugiendo, chocando contra el Balrog en una ola sibilante. El vapor explotó hacia arriba, el sonido como 1000 serpientes chillando de furia. El agua no pudo apagar el fuego del demonio, pero inquietó a la bestia, sus llamas crepitaron y se atenuaron bajo el repentino diluvio. Sin embargo, entre la inundación llegó algo mucho más peligroso. El petrificado vigilante en el agua, ahora restaurado al movimiento por el hechizo de Silas. El Balrog se congeló por un momento, sus ojos ardientes se entrecerraron con incredulidad. El vigilante del agua, su antiguo vecino y en algún momento aliado, debería haber permanecido confinado en el lago a las afueras de Moria. Sin embargo, aquí se cernía, sus tentáculos se retorcían una vez más. El Balrog no dudó, arremetiendo con su látigo para destrozar a la criatura. Pero antes de que pudiera atacar, las fauces del vigilante se abrieron y de sus fauces surgió otra cabeza, serpentina, coronada de colmillos venenosos, ojos amarillos ardientes. Erpo, el basilisco, se había escondido dentro del cuerpo del vigilante como un parásito esperando atacar. Ahora su terrible mirada se dirigió hacia adelante, fijándose en el Balrog. El demonio se tambaleó. Su espíritu se estremeció como si hubiera sido atravesado por una hoja invisible. Los ojos del basilisco no podían matar a una maya tan caída, pero incluso un Balrog podía ser sacudido, su mente momentáneamente nublada por el peso de esa mirada mortal. Ese latido de debilidad era todo lo que Silas necesitaba. Agarrando su bastón con ambas manos, vertió su magia en él, cada fibra de su ser enfocada. La gema en su punta resplandeció. Avada Kedavra. Del bastón brotó un rayo de luz esmeralda, tronó en el aire, rasgando las sombras mientras se lanzaba directamente hacia la perdición de Durin. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 167. Caer en el abismo. La maldición asesinario en el blanco. El Balrog se tambaleó, su forma brilló brillante y tenue mientras sus llamas chisporroteaban. Un rugido de agonía retumbó en su garganta, sacudiendo la piedra a su alrededor. Silas jadeó, apoyándose pesadamente en su bastón, el alivio brilló en su rostro, solo para que se desvaneciera un latido más tarde. Los ojos ardientes del demonio se entrecerraron. Con un barrido repentino y salvaje, conjuró una lanza de fuego y la arrojó, no a Silas, sino a Erpo. La serpiente retrocedió cuando el arma golpeó, haciéndola caer hacia atrás. Con un silbido que resonó como un trueno, la gran serpiente cayó al abismo de abajo. El corazón de Silas se tambaleó, pero antes de que pudiera moverse para ayudar, el Balrog dejó escapar un rugido profundo y antinatural. Todas las llamas de la caverna parecían inclinarse hacia él, absorbidas por su cuerpo hasta que su fuego ardía más que nunca. Su arma se transformó en un cetro llameante, del que brotaron torrentes de fuego, que se estrellaron contra el mago y Maya por igual. Protego máxima. Gritó Silas, golpeando su bastón contra el suelo. Un poderoso escudo se elevó a su alrededor, Gandalf y los enanos se retiraron detrás de ellos. Las llamas golpearon como olas fundidas contra una pared de cobre, el escudo se ondulaba y se doblaba bajo el calor insoportable. Piedra derretida en ríos de lava. El sudor se derramó por la frente de Silas cuando el efecto de la poción comenzó a desvanecerse. Sin dudarlo, tomó varios frascos más, tragándolos todos a toda prisa, antes de arrojarle uno a Gandalf. Bébelo. Si el Balrog no nos mata, el calor nos asará vivos. Gandalf bebió la poción, su pecho agitado mientras su frialdad surgía a través de él. Luego dio un paso adelante, sosteniendo la llama de Anor en alto. La espada de fuego en su mano brillaba con un brillo blanco y sagrado mientras lloraba. Soy un sirviente del fuego secreto, portador de la llama de Anor. El fuego oscuro no te servirá, llama de Udn. Por primera vez, Gandalf reveló todo el poder de Narya, el anillo de fuego. Innumerables espíritus de fuego se arremolinaron ante su llamada, encendiendo su espada en un infierno furioso de luz blanca y dorada. Él y Silas fueron arrastrados a un torbellino de llamas cuando el fuego sagrado chocó con el fuego oscuro, llenando la caverna de una luz abrasadora. Los orcos gritaron, incapaces de huir. La ola de fuego los consumió en un instante, dejando nada más que cenizas a la deriva. Incluso las paredes y los pilares de Moria se deformaron y derritieron bajo la tormenta de calor. Silas, protegido por sus pociones, todavía sentía que su piel se erizaba como si estuviera presionada contra una fragua. Luego, recurriendo a su propio oficio, Silas levantó el frasco de Galadriel en alto. Susurró un hechizo, normalmente un simple hechizo de luz.
Sin embargo, infundido con la luz de Erendil, estalló como el sol mismo. El resplandor puro barrió el puente, penetrando la sombra y el fuego por igual. El Balrog gruñó, protegiéndose con alas de sombra, retirándose paso a paso como si le hubieran picado. Por un momento, pareció que el mago y el hechicero podrían mantenerse firmes. Pero ambos sabían la verdad. No podían igualar al Balrog para siempre. A menos que la batalla terminara rápidamente, se sentirían abrumados. Y luego vino, el trueno de las alas y un rugido ensordecedor del este. Las paredes de piedra temblaron cuando una forma atravesó los acantilados. Blindado en escamas brillantes, vastas alas extendidas, Smaug el Magnífico descendió en fuego y furia. «Ayúdanos a terminar esto». «Con mucho gusto». Rugió Smaug, con el pecho hinchado. Desató un torrente de fuego de dragón. Las llamas rugieron a través del puente y golpearon al Balrog de lleno. Pero en lugar de retroceder, el demonio solo se mantuvo más alto, su cuerpo bebiendo en el fuego como un horno devorando combustible. Sus llamas brillaban más intensamente, su aura ardía más ferozmente que nunca. ¿Ah, qué? Los ojos de Smaug se abrieron con incredulidad. El rostro de Silas se oscureció. Gran tonto. Está hecho de fuego. ¿Pensaste que alimentarlo más lo haría más débil? Gimió, casi tirando de su cabello. Honestamente, si quisiera esta cosa más fuerte, podría haber encendido una fogata bajo sus pies. Smaug tosió, las escamas brillaban rojas de vergüenza. Y pozo. Nadie me lo dijo. Sin más excusas, metió sus alas y cargó directamente contra el Balrog. El dragón era enorme, su cuerpo se extendía casi 100 metros. El Balrog, por el contrario, medía poco más de 7 metros de altura. A pesar de todo su terror, fue empequeñecido por el dragón. Durante un tiempo, el choque de dragones y demonios sacudió los mismos pasillos de Moria. Aunque Smaug no era un ser divino, su gran tamaño le permitió lidiar con el demonio de fuego, comprando momentos preciosos. Gandalf y Silas sintieron que la presión se levantaba. El látigo del Balrog resonó contra las alas de Smaug, quemando su piel, pero el dragón gruñó, negándose a ceder. Entonces, en medio del caos, el sistema se agitó dentro de la mente de Silas. Objetivo localizado. Khazad-dûm. ¿Desea iniciar sesión? Sus ojos se iluminaron. Inicia sesión. Pensó desesperadamente. Marcado correctamente. Felicitaciones. Ha obtenido el protego diabólica mejorado de Grindelwald. En un instante, recuerdos que no eran suyos lo inundaron, la maestría de Heller Grindelwald, quien solo había doblegado a protego diabólica a su voluntad. Para la mayoría de los magos, era incontrolable. Pero Grindelwald lo había convertido en un arma que podía distinguir al amigo del enemigo. El corazón de Silas latía con euforia. Levantando su bastón, conjuró el hechizo. Estalló una oleada de fuego azul oscuro, retorciéndose y retorciéndose como serpientes vivientes. El calor era tan feroz que incluso el propio Balrog se volvió, sus ojos ardientes se entrecerraron en reconocimiento cauteloso. El protego diabólica se enroscó, remodelándose en un dragón en llamas que cargó con un grito de llamas. La caverna se convirtió en un mar de fuego, la llama Balrog contra la llama maldita del mago, el naranja contra el azul, ambos consumiendo todo a su alrededor. La piedra burbujeó, el metal lloró e incluso Smaug gruñó inquieto ante el incendio antinatural. Sin embargo, protego diabólica no era una llama ordinaria. Por un momento se mantuvo firme, royendo la forma del Balrog. Pero el demonio rugió, atravesó a la bestia de fuego conjurada y la destrozó con látigo y espada. El Fiendfire se derrumbó en brasas dispersas, aún mortales, pero ya no atadas. Silas maldijo en voz baja. El hechizo había herido al demonio, pero no lo había destruido. La mente de Silas se aceleró. Recordó cómo Gandalf se había enfrentado una vez al Balrog en el puente de Durin, cómo ambos habían caído juntos al abismo. El fuego del demonio no se había apagado ni siquiera en las profundidades. Entonces, ¿qué tipo de agua podría realmente extinguir un espíritu de llamas? Se volvió bruscamente. Gandalf. ¿Qué agua podría apagar el fuego de un Balrog? Por un instante, el mago se sorprendió. Entonces la comprensión amaneció. Ulmo, el señor de las aguas, dijo sombríamente. Todos los ríos, todas las profundidades, todos los mares son su dominio. Siempre ha odiado a los sirvientes de Morgoth, y especialmente a estos demonios de llamas. Si el Balrog se ve obligado a entrar en aguas corrientes, su fuego disminuirá. Silas asintió rápidamente. Debe haber agua debajo de nosotros. Puedo sentir el vapor que se eleva desde el abismo. Sus ojos se encontraron, sin palabras pero resueltos.
Tendrían que arrastrar al demonio al abismo. En el lado de la batalla de Smaug, la confianza del dragón estaba siendo puesta a prueba. El Balrog blandió su ardiente cetro de fuego. Olas de calor estallaron contra las escamas de Smaug, poniendo su armadura al rojo vivo. El dragón bramó de dolor, retorciéndose en las llamas. Aunque Smaug nació para el fuego, ni siquiera él pudo soportar el calor funesto del sirviente corrupto de Morgoth. Sus rugidos sacudieron las cavernas, resonando con rabia y agonía. Gandalf pisó el estrecho tramo del puente de Durin. Su espada ardía con fuego sagrado. El demonio se volvió, su látigo de fuego se enroscó como una serpiente viviente, los ojos ardían de burla. El humo brotaba de sus fosas nasales como si se riera de la locura de los mortales. Con un paso que sacudió las piedras, avanzó sobre el mago. El látigo arremetió. Donde golpeó, el aire mismo se incendió, dejando rastros de llamas. Gandalf se hizo a un lado, su propia espada brilló para parar. El acero y el fuego se encontraron con un estruendo como un trueno. Las chispas estallaron hacia afuera, el impacto agrietó el antiguo puente bajo sus pies. El mago gris se tambaleó hacia atrás, el fuego de su espada se atenuó por un momento bajo el ataque. El Balrog avanzó, paso a paso. Avada Kedavra. Gritó Silas desde el otro extremo del puente. La maldición asesina cruzó la brecha. El Balrog gruñó, azotando su látigo de fuego para interceptar. La maldición golpeó el látigo mismo, congelándolo en el aire en un crujido de magia antinatural. Por un latido, el demonio vaciló. Ahora. Gandalf tronó. Levantó su bastón en alto, canalizó toda su fuerza y lo golpeó contra la piedra. Con un rugido ensordecedor, el puente debajo del Balrog se derrumbó. La roca se partió y cayó al abismo, la forma masiva del demonio de fuego se hundió hacia abajo con las piedras que caían. Los enanos jadearon cuando el bramido de rabia del demonio resonó en las profundidades. Por un momento fugaz, pareció que el antiguo mal había sido derribado. Pero antes de que pudiera establecerse el alivio, un rayo de fuego se elevó desde las profundidades. El látigo del Balrog se enganchó al acantilado. Con una velocidad aterradora, el demonio comenzó a trepar, su forma ardiente se elevó una vez más. Silas estaba listo. Clavó la lanza divina a Eglos profundamente en la roca, vertiendo toda su magia en el golpe. Las grietas atravesaron el acantilado y, con un estruendo atronador, la mitad restante del puente cedió, arrastrando piedras y llamas juntas hacia el abismo. El Balrog rugió de nuevo, esta vez con furia y dolor, mientras era aplastado por la avalancha de piedras. Lea los capítulos a continuación @patreon.com/Weblink comentario 21 comentario. Votar 2 restantes capítulo 168. Criatura sin nombre Smaug, bájanos. Gritó Silas. Él y Gandalf saltaron sobre el lomo del dragón, y Smaug dobló sus alas, sumergiéndose en el abismo debajo del puente de Durin. El abismo no era una talla enana sino una herida natural en la montaña, una grieta tan profunda que incluso el longevo Khazd nunca había medido su profundidad. Negro como la brea, parecía sin fondo. El viento pasó rugiendo en corrientes heladas, cortando sus rostros mientras caían. Nadie pudo decir cuánto duró el descenso, minutos, horas o más. La oscuridad presionaba con tanta fuerza que incluso Silas apenas podía ver su propia mano. Solo el amplio cuerpo de Smaug los protegió de lo peor de la tormenta, dándoles espacio para abrir los ojos. Justo cuando la duda comenzó a roer a Silas, las alas de Smaug se abrieron de golpe, deteniendo su caída. La voz del dragón retumbó. El Balrog sube por debajo de nosotros. Gandalf y Silas miraron hacia abajo. En las profundidades, un destello de fuego se convirtió en una forma ardiente. Contra el negro interminable, era inconfundible. La criatura se arrastró por el muro de piedra escarpada con la misma facilidad que una araña, con un látigo de llamas azotando. El Balrog los vio y rugió, su voz sacudió la montaña. Se elevó con una velocidad aterradora. Silas sacó 3 botellas restantes de poción resistente al fuego de su capa. Uno para Gandalf, otro para él y, con un poco de esfuerzo, vertió el último entre los dientes de Smaug. El dragón se estremeció cuando la poción corrió a través de él, el fuego en su vientre se apagó por un momento. Tosió confundido. «Maestro». Silas espetó. «No hay llamas. No dejes que se nos escape. Conduzca hacia abajo, si llega al agua debajo, su fuerza disminuirá». Un momento después, el látigo del Balrog se enroscó alrededor de la pierna de Smaug. El dragón gruñó, pero para su sorpresa, el fuego abrasador del arma ya no ardía.
Con un mordisco feroz, Smaug sujetó la cuerda en llamas y tiró, arrastrando al Balrog más alto antes de plegar sus alas y sumergirse de nuevo, arrastrando a la criatura con él. Las llamas y las sombras se retorcieron, envolviéndolos a todos. La corriente ignífuga protegió a Silas y Gandalf de lo peor del calor, pero su poder no duraría para siempre. El sudor ya les picaba los ojos mientras caían en picado con el dragón y el demonio encerrados en combate. Gandalf, privado de su bastón, dibujó tanto a Glandrin como a Albrecht. Con un grito, saltó de la espalda de Smaug, aterrizando en el propio Balrog. Clavó una cuchilla en la espalda de la criatura, saltaron chispas cuando el acero mordió la carne fundida, y volvió a cortar con la otra mientras caían juntos a través del vacío. El rugido del viento ahogó todo lo demás. Silas entrecerró los ojos contra el vendaval. Apretó los dientes, levantó su varita y desató un hechizo. Gravitas Impello. Un peso aplastante cayó sobre todos ellos. Su velocidad aumentó de inmediato. Las llamas del Balrog se extendieron en una larga cola ardiente, arrastrándose detrás de ellos mientras el abismo se tragaba su caída. Silas se aferró desesperadamente a la cola de Smaug para evitar ser arrojado. El viento frío chilló a su alrededor, pero de repente un frío húmedo se elevó desde abajo. Maestro, estamos cerca del fondo del abismo. La voz de Smaug retumbó en el aire rugiente. Sintiendo las profundas aguas debajo, el Balrog se agitó violentamente, desatando una tormenta de fuego que se tragó a Silas, Gandalf y el dragón en un mar ardiente. Incluso protegido por la corriente ignífuga, Silas sintió que el calor le quemaba los pulmones. Cada aliento era fuego, su túnica y su bolso ya crepitaban en cenizas mientras el contenido de su bolsa encantada se derramaba en el aire, dispersándose como chispas en el vacío. No tenía tiempo para llorar los tesoros perdidos. Agarrando la lanza divina a Egros, Silas saltó directamente a la cara del Balrog. Hundió el arma profundamente en su ojo ardiente, vertiendo toda su voluntad en la destrucción. La lanza estalló con fuerza, desgarrando la mitad de la cabeza del Balrog. Pero su cuerpo era la llama misma, su forma reconstruida tan rápidamente como se había roto, el fuego fundido se volvió a unir en un instante. Sin embargo, Silas sonrió sombríamente. Ese golpe había tambaleado su mente, y en ese aliento de debilidad llegaron al final del abismo. «Arresto gravitas», gritó. En una sacudida, Silas, Gandalf y Smaug congelaron un palmo sobre el agua, su caída se detuvo en el último instante. Abajo, el Balrog se estrelló de cabeza en las negras profundidades, el impacto envió un geyser y un chillido de vapor cuando el fuego se encontró con el agua. Los tres flotaron por un latido del corazón, luego cayeron al lago helado. El impacto fue brutal. Silas sintió como si el hielo se hubiera apoderado de sus venas, su corazón se apoderó de la escarcha. La oscuridad se apoderó de todos lados, interminable y sofocante. Conjuró un globo de luz, su resplandor atravesó las aguas. De inmediato apareció el vasto contorno de Smaug, las alas agitándose para mantenerse a flote, Gandalf todavía de pie contra la forma sombría del Balrog. Silas se arrastró sobre la espalda de Smaug, temblando pero a salvo de las garras mortales del frío. La voz de Gandalf rodó como un trueno a través de las aguas. «Espíritu inmundo, este es el dominio de Ulmo, señor de las aguas. Aquí no tienes dominio». Las palabras sonaron ciertas. Los fuegos del Balrog chisporrotearon y murieron en el abismo, dejando solo una oscuridad fangosa donde una vez había ardido su piedra. Aunque todavía se cernía vasto y amenazante, su poder se redujo a la mitad, no mayor ahora que el propio Gandalf. «Maestro. Aquí abajo». El silbido vino de repente desde las profundidades. Una gran forma serpentina se deslizó desde las sombras. Erpo. Sus ojos dorados estaban cerrados con fuerza, pero su voz se transmitía claramente en Parcel. Silas parpadeó, aturdido, luego se rió con repentino alivio. Cuando el Balrog arrastró a Erpo y al vigilante al abismo, temió que el basilisco perdiera. Sin embargo, aquí estaba, muy vivo. «Erpo, ayuda de Gandalf. Usa tus colmillos, tu veneno, lo que puedas, golpea al Balrog». El basilisco no necesitó una segunda oferta. Erpo surgió a través del agua, la venganza ardiendo dentro de él. Recordaba bien cómo el Balrog lo había arrojado al abismo. Ahora devolvió el golpe. Sumergiéndose debajo del demonio, arremetió hacia arriba, hundiendo sus colmillos profundamente en la pierna del Balrog y bombeando veneno en su piel. El Balrog rugió de rabia. Su cuerpo nacido del fuego no podía ser asesinado por el veneno, sin embargo, el veneno abrasó su espíritu, ralentizando sus movimientos.
Mientras tanto, Silas trabajó furiosamente, invocando las reliquias dispersas de su cartera en ruinas con encantamientos de invocación. Un movimiento de varita atrajo el bastón de Gandalf de nuevo a su agarre. «Tu personal», gritó Silas, lanzándoselo. Gandalf lo atrapó como si fuera su propio aliento. Bastón en mano, desató una oleada de luz blanca que arrojó al Balrog hacia atrás. La propia voz de Silas siguió, áspera por el poder. Avada Kedavra. La maldición asesina golpeó la forma debilitada, arrancando otro grito del demonio mientras su forma se desvanecía. Se tambaleó, vaciló y huyó, retirándose a un túnel excavado en lo profundo de la montaña. Después de eso, Gandalf ladró. «No dejes que se recupere». Pero el túnel era demasiado estrecho para las alas de Smaug. A regañadientes, Silas despidió al dragón, enviándolo a reunirse con el vigilante de arriba. En su lugar, montó a Erpo, tirando de Gandalf con él sobre la ancha espalda de la serpiente. Los sentidos de Erpo eran agudos. Se deslizó por el laberinto con un instinto infalible, siguiendo el hedor del fuego y el azufre. Mientras corrían hacia adelante, Silas notó que el rostro de Gandalf palidecía en la penumbra. La voz del mago era baja, casi reverente de pavor. «Que los Valar nos protejan, estos túneles no fueron hechos por enanos. Ni orcos. Otras cosas habitan aquí, criaturas sin nombre y olvidadas. Cosas que ni siquiera Sauron dominó». Silas frunció el ceño, inquieto. «¿Qué cosas?» «No puedo decírtelo», murmuró Gandalf, «y no desearías saberlo. Solo rezo para que no los despertemos». Sin embargo, sus palabras resultaron ser de mal agüero. Más adelante, siguieron el rastro del Balrog, solo para ver al gran demonio retroceder. Por primera vez dio voz no a la rabia, sino al miedo. Un gemido corto y agudo, lleno de pánico crudo. Se dio la vuelta y huyó a un terreno más alto, abandonando todo pensamiento de batalla. «Rápido», instó Gandalf. «No te demores». Incluso el basilisco, orgulloso y mortal, parecía desesperado por escapar de lo que se agitaba en la oscuridad detrás de ellos. Silas se aferró a la columna vertebral estriada de la serpiente, con los nudillos blancos. La montaña tembló como si el mundo mismo temblara. Guijarros y polvo llovieron de la piedra abovedada de arriba. Y luego, silencio. No era un verdadero silencio, sino una quietud espantosa, como si todos los sonidos hubieran sido tragados. Los ecos de la persecución, la ráfaga de la respiración, los latidos de los corazones, se fueron. Una oscuridad más profunda que la sombra se acumulaba en el túnel, una ausencia de ser mismo. Los susurros se elevaron, no a sus oídos sino al alma misma de Silas. Antiguo, hambriento, incomprensible. Malicia sin forma, hambre sin fin. El miedo, puro y primario, se apoderó de él, enroscándose alrededor de su corazón. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 169. 169. Justo cuando Silas pensó que el horror sin nombre se lo tragaría por completo, el calor fluyó hacia su corazón. Gandalf lo había envuelto en el fuego de Narya, el anillo de fuego. La desesperación aplastante se disipó, reemplazada por una obstinada chispa de coraje. Silas aprovechó el momento. Agarrando su bastón, cantó la extraña y cadenciosa melodía que Tom Bombadil le había enseñado una vez. La canción mágica se elevó en la oscuridad, y de ella surgió su Patronus. Como una sola vela colocada contra un pantano de sombras, la luz plateada se extendió, haciendo retroceder la oscuridad adherida. Por un instante, la esperanza volvió. Pero los susurros no cesaron. Se hicieron más afilados, como 1000 agujas invisibles pinchando su propia alma. Erpo avanzó con todas sus fuerzas, llevando a Silas y Gandalf, muy cerca del Balrog que huía. Una vez que fue un cazador, ahora el cazado, el demonio de fuego se abrió camino hacia adelante, abriendo un camino de escape a través de la sofocante oscuridad. En ese momento, Silas se dio cuenta de que el demonio en sí era su escudo. Su terror ante lo que los perseguía abrió el camino. Detrás de ellos, las cosas sin nombre avanzaban, una mirada invisible, antigua y despiadada, se aferraba a ellos como presa. El vuelo parecía interminable. El tiempo se desdibujó en una eternidad de oscuridad, miedo y búsqueda. Luego, luz. Por fin, un tenue resplandor apareció al final del túnel. Como flechas sueltas de un arco, el Balrog, el basilisco y sus jinetes se precipitaron hacia él. Salieron de la oscuridad a un pasaje cortado por manos enanas. Escalones de piedra, paredes talladas, signos familiares del oficio de cazar. La presencia sofocante detrás de ellos se demoró por un momento, luego se desvaneció en el abismo.
Silas se derrumbó contra el cuello escamoso de Erpo, empapado y temblando. No podía decir si la humedad de su piel era sudor o las aguas heladas del abismo. ¿Qué diablos era eso? Susurró. El rostro de Gandalf estaba grave. Cosas que habitan en el corazón del mundo, royendo sus raíces. Sin nombre, olvidado, pero no desaparecido. No saldrán a la superficie, no hasta el final de los días. Hasta entonces, es mejor dejar sus secretos sin decir. Levantó la mirada hacia la figura que tenían delante. El Balrog. Las aguas de Ulmo apagaron su fuego, dijo Gandalf sombríamente. Ahora es nuestra oportunidad. Debemos destruirlo, antes de que sus llamas se reaviven. El demonio se volvió, con los ojos fijos como brasas encendidas en ellos. El miedo que había mostrado a continuación había desaparecido, reemplazado por furia. Su rugido sacudió la piedra, un eco de rabia y vergüenza. Pero en lugar de cargar, giró y huyó. Después de eso, Gandalf gritó, su voz cortando el estruendo. En las mazmorras más bajas de Khazad-dûm, una vasta escalera de caracol se elevaba hacia la montaña, subiendo hasta su pico más alto. El Balrog huyó hacia arriba, las garras raspando la piedra, su aliento fundido resonando en la oscuridad. Silas y Gandalf, llevados en el basilisco Erpo, lo persiguieron. Sus escobas se habían quemado hacía mucho tiempo en el fuego del demonio, por lo que siguieron adelante con el bastón, la espada y la varita. Las escaleras interminables se convirtieron en su campo de batalla. Golpe tras golpe golpeado en la oscuridad asfixiante, el acero y la hechicería contra la garra y la sombra. Avada Kedavra. Silas rugió, vertiendo toda su fuerza en la maldición asesina. El chorro de verde dio en el blanco. El Balrog se tambaleó, rugiendo de dolor, sus ojos ardientes oscurecidos, su forma vacilante. Erpo se abalanzó, enroscándose alrededor del demonio, sus ojos amarillos ardiendo mientras los colmillos venenosos se hundían en la carne del Balrog. El fuego negro sangraba donde golpeó el veneno. El monstruo se tambaleó pero arremetió con sus garras, arrojando a la serpiente con un aullido. En ese momento, la espada de llamas blancas de Gandalf golpeó profundamente en su costado. La luz se quemó y el demonio de fuego rugió de agonía. Su poder, que ya estaba disminuyendo, disminuyó aún más. Con un grito de furia y miedo, se liberó y huyó aún más alto. Silas y Gandalf se arrastraron hacia adelante. Sus túnicas estaban rasgadas, su piel quemada y sangrando. Cada respiración era irregular, cargada de humo y dolor. Silas tembló al borde del colapso, la maldición asesina lo agotaba cada vez que la pronunciaba, pero el fuego de Narya aún le daba la fuerza suficiente para escalar. Paso tras paso, interminable como años, ascendieron, hasta que por fin un viento frío golpeó sus rostros. Una grieta de luz oblicua se abrió ante ellos. La escalera terminaba en la corona del mundo. Tropezaron con el pico Silvertoad sobre las montañas nubladas. Un vasto desierto blanco se extendía a su alrededor, el aire afilado como cuchillos. Y allí, tallada en piedra titánica, se encontraba la torre de Durin, un monumento de los primeros padres. El cuerpo del Balrog volvió a brillar en el aire helado. Nuevas llamas rugieron de su forma, y un látigo de fuego estalló una vez más en su mano. Aunque debilitado, se enfureció con furia desesperada, su látigo arremetió con un calor que podía derretir el acero. Silas levantó su bastón. Bombarda máxima. Su hechizo se estrelló contra el látigo ardiente, rompiéndolo en una tormenta de meteoritos ardientes que llovieron sobre el pico. Gandalf lo siguió, convocando una oleada de luz cegadora que arrojó al demonio de regreso a la torre de Durin. La piedra se agrietó, las paredes se derritieron, la lava corrió por la antigua torre. El basilisco atacó de nuevo, siseando y enroscándose para matar, cuando la montaña se sacudió con un rugido desde abajo. De las nubes, con las alas extendidas, salió Smaug. El dragón se precipitó hacia arriba y se estrelló contra el Balrog con un golpe atronador, su cola lo estrelló contra la torre de Durin. La torre no podía soportar tal ruina. Las piedras se partieron y las rocas cayeron en un torrente, enterrando al demonio debajo. Sus llamas chisporroteaban bajo el peso aplastante. Ahora. Gandalf lloró. Juntos, el mago, el hechicero, la serpiente y el dragón cayeron sobre el Balrog en su momento de debilidad. En la cima del pico Silvertoad, el fuego estalló hacia el cielo, mezclándose con una luz brillante mientras los gritos de los dragones resonaban en los cielos. La violencia del choque agitó los cielos mismos, las nubes se acumularon espesas y oscuras, y los truenos rodaron por las montañas. Al ver que la tormenta se avecinaba, los ojos de Gandalf se iluminaron con feroz determinación. Levantó su bastón en alto y gritó, su voz se transmitió como un trueno.
Soy el mensajero del viento y la tormenta, el portador del rayo. Llama de Udn, aquí, bajo los cielos, no tienes dominio. A su grito, la tormenta respondió. Un rayo cegador dividió las nubes y cayó directamente en su bastón. Gandalf lo atrapó, toda su forma delineada en un fuego blanco abrasador, y con un gran golpe arrojó el rayo al Balrog. El demonio chilló, el terror brilló en su rostro. Las llamas saltaron en un escudo de fuego, pero la ira de la tormenta lo atravesó como papel. El rayo atravesó su cuerpo, penetrando el fuego y la sombra por igual. Por un latido, el tiempo se congeló. El fuego eterno del Balrog se apagó y luego se apagó. Su forma ardiente se oscureció, revelando una cáscara ennegrecida y horrible. La poderosa llama de Udn se volvió repentinamente frágil, su calor interior se atenuó, su poder se desvaneció en el silencio. Ahora, Silas. Gandalf lloró con voz ronca. Golpea su corazón, termínalo. Sin dudarlo, Silas cargó, agarrando la lanza divina a Egros. Lo clavó profundamente en el pecho del Balrog, a través de su corazón debilitado. El demonio soltó un último y terrible grito, un sonido que sacudió las nubes y resonó de pico en pico, lleno de rabia, dolor y desesperación. Luego desapareció. La luz en sus ojos se apagó. Lo que quedó fue solo un cadáver repugnante de alquitrán negro y azufre. Silas se desplomó junto al cadáver, demasiado agotado incluso para liberar la lanza. Su cuerpo estaba quemado y maltratado, su magia casi agotada, cada respiración entrecortada por el agotamiento. Gandalf estaba de pie frente a él, chamuscado y gastado, su barba chamuscada, su túnica hecha jirones y su bastón agrietado por la tensión de canalizar la tormenta. Y, sin embargo, ambos sonrieron. Por primera vez desde que entré en Moria, la carga se alivió. El Balrog fue asesinado. Comentario 24. Votar 2 restantes. Capítulo 170. Después de la guerra, Silas, te ves completamente miserable. Gandalf se apoyó en su bastón y se dejó caer sobre una roca con un gemido, su voz mezclada con diversión seca. Si Arwen te viera así, decidiría que no vales la pena. Aún recuperando el aliento, Silas logró una leve sonrisa. Eres de los que hablan, viejo. Esa túnica es más trapo que tela. Si alguien te viera ahora, pensaría que eres un vagabundo sin hogar. Ante esto, la mano de Gandalf voló hacia su barbilla desnuda. Sus ojos se abrieron con consternación. Mi pobre barba, años de paciente crecimiento, todo desaparecido en un solo incendio. Una tragedia más allá de las palabras. Suspiró, luego se palmeó de repente, buscando con creciente desesperación. Que lo explote a la venta. Mi pipa, y mi hoja. Reducido a cenizas. De lo contrario, estaría fumando ahora mismo, saboreando un humo de victoria. Silas soltó una risita cansada. Probablemente te volverías a prender fuego. Una vez que descansaron, los dos cojearon hacia los restos del Balrog. Lo que había allí ya no era llama ni sombra, sino una cáscara ennegrecida y retorcida, que aún irradiaba un calor peligroso. Silas agarró la lanza divina a Egros y la liberó del pecho del demonio con un gruñido. Sin embargo, la inquietud persistía en sus ojos. Gandalf dijo vacilante, su fuego se ha apagado, pero si las llamas del Balrog se han ido, ¿también se ha ido el fuego inmortal que buscaba? Gandalf negó con la cabeza y sonrió levemente. No, amigo mío. Lo que se llama inmortal no puede ser verdaderamente apagado. El fuego que buscas se encuentra dentro de su corazón. Con urgencia, Silas abrió el pecho del Balrog. En lugar de órganos, fue como desgarrar un horno. En el centro yacía un cristal fundido del tamaño de una gran piedra, fracturado por el golpe de la lanza divina. Dentro de él, un fuego negro se retorcía inquieto, tan intenso que incluso mirarlo hacía doler el alma de Silas. Esto, explicó Gandalf con gravedad, es el corazón del Balrog, su núcleo de cristal. Mientras esto sobreviva, también lo hará la semilla de su espíritu. Enterrado en las profundidades de un volcán, dados los largos años, podría volver a levantarse. Silas frunció el ceño. ¿Y si lo uso como Nirvana Fire? ¿No me corromperá? Ni una sola vez que se haya purificado, le aseguró Gandalf. Entonces no tendrá ningún peligro. Aliviado, Silas selló el núcleo. Él y Gandalf intercambiaron una mirada, el agotamiento pesaba en ambos ojos. Debemos irnos, dijo Gandalf. Balin y los demás estarán esperando. Juntos se subieron a la espalda de Smaug, el gran dragón se elevó hacia el cielo con un golpe de sus vastas alas. La cáscara del Balrog fue llevada en las garras de Smaug, mientras que Erpo, el basilisco, se enrollaba perezosamente alrededor de una pierna, cabalgando como un adorno enorme y escamoso.
Descendieron a través de las nubes, hasta que apareció a la vista el escarpado valle de la puerta este de Moria. Mientras Gandalf y Silas habían librado la batalla abisal, Balin y sus 1000 guerreros no habían estado ociosos. En la puerta este, se enfrentaron con los orcos que habían infestado los pasillos, llevándolos al oscuro valle más allá. Allí, los enanos se unieron a los arqueros de Lothlórien, y juntos elfos y enanos atacaron con furia implacable, rompiendo la hueste de orcos y expulsándolos del valle. Cuando la sombra de Smaug cayó sobre el campo, los elfos fueron los primeros en darse cuenta. Sus arcos se levantaron instintivamente, pero luego vieron a Gandalf y Silas ahorcajadas sobre el lomo del dragón, cansados pero intactos. El valle estalló en vítores. Es un dragón. Sostener. Que no cunda el pánico, son Gandalf y Silas. La voz de Balin resonó en todo el valle. El alivio y la alegría iluminaron su rostro cuando la forma de Smaug descendió de las nubes. Habían pasado 10 largos días desde que Gandalf y Silas habían desaparecido en el abismo con el Balrog. En ese tiempo, Balin apenas había conocido el descanso. Él mismo había regresado al puente de Durin, pero la destrucción allí era inmensa, los puentes destrozados, los acantilados derrumbados y no había señales del mago, el joven guerrero o el dragón. Todos se creían perdidos en las profundidades. 2 días antes, Smaug había regresado del abismo, chamuscado pero vivo, y les había contado la batalla que se libraba en las profundidades. Sin embargo, hasta que vio a Gandalf y Silas con sus propios ojos, el corazón de Balin permaneció apesadumbrado. El terror de un Balrog no era poca cosa, mucho más allá incluso del dragón de Erebor. Pero hoy, mientras los truenos rugían desde el pico diente de plata y los relámpagos dividían los cielos, Balin se había atrevido a tener esperanzas. Y ahora que Smaug había regresado con jinetes a cuestas, sabía que su esperanza no había sido en vano. El dragón se posó en el valle oscuro, las alas agitaron el polvo. Sobre su espalda, cansado y maltrecho pero inconfundiblemente vivo, estaban Gandalf el Gris y Silas. Gandalf. Silas. Balin se apresuró hacia adelante, su rostro canoso encendido de alegría. Por mal, regresas del abismo mismo. Pensamos que perdiste. Gandalf sonrió cálidamente, aunque su túnica estaba hecha jirones y su barba chamuscada. Y me alegro de verte también, Balin. Han pasado unos días, pero se sintió toda una vida. Pero la atención de Silas estaba en otra parte. Sus ojos se abrieron cuando otra figura se adelantó entre los elfos. ¿Arwen? Suspiró. La dama de Rivendell se acercó a él vestida con un manto de terciopelo, bastón y espada en mano, su belleza brillando incluso en medio del polvo y la ruina. Sus ojos se suavizaron con alivio cuando extendió la mano, aunque dudó en tocar sus quemaduras vendadas. Seguí a los orcos que huyeron de Moria, dijo, su voz tranquila pero firme. Amenazaron a Lothlórien, y no pude quedarme atrás. Pero sobre todo, Silas, estaba preocupado por ti. Ella frunció el ceño, su mirada llena de dolor tácito por sus heridas. Silas sonrió levemente y negó con la cabeza. No es nada, solo quemaduras. Una vez que regresemos, 1 o 2 corrientes de aire lo repararán. Y además, señaló el cadáver carbonizado debajo de las garras de Smaug, matamos al Balrog. Apenas una pequeña victoria. Arwen solo dedicó una breve mirada a la cáscara ennegrecida del sirviente de Morgoth antes de presionar un pequeño frasco en su mano. Beber. Esendraug, lo guardé para ti. ¿Lo guardaste todo este tiempo? Preguntó Silas sorprendido. No lo necesitaba. Lo hiciste. Su voz era suave, pero no admitía discusión. Silas sonrió agradecido y, después de tomar un trago, dividió el resto con Gandalf. El calor curativo fluyó a través de ellos de inmediato, aliviando las quemaduras, restaurando la fuerza, aunque sin volver a crecer la pobre barba de Gandalf. Los enanos y elfos reunidos ahora volvieron sus ojos hacia la cáscara del Balrog. Incluso muerto, el caparazón ennegrecido irradiaba un temor persistente, y nadie podía ocultar el miedo de sus rostros. Así que susurró un elfo: es un Balrog de Morgoth. Sus voces se callaron, porque incluso la vista de su cadáver era suficiente para recordarles lo terrible que debía haber sido vivo. La multitud de enanos y elfos reunidos en el Valle Oscuro miraba a Gandalf y Silas con asombro. Nadie podía olvidar que estos dos, junto con Smaug y sus improbables aliados, habían derribado al Balrog de Moria, un terror que había perseguido a Khazad durante 1000 años, sellando los pasillos lejos de enanos, elfos y hombres por igual. El rostro de Balin brillaba de admiración, aunque detrás de él había un fuego de algo más. Alegría y esperanza. Porque con el Balrog destruido, la sombra sobre Moria se había levantado.
Si los orcos dispersos podían ser cazados y expulsados, los enanos podrían por fin reclamar los salones de sus padres y reabrir las venas de Mithril perdidas hace mucho tiempo. El sueño de Khazad renacido ya no era una fantasía, sino que estaba al alcance de la mano. Déjanos a los orcos, dijo Balin, golpeándose el pecho con orgullo. Nosotros, los enanos, podemos terminar la tarea. Nuestros hachas y martillos lo verán hecho. Silas y Gandalf intercambiaron una mirada cansada y luego asintieron. Ambos habían derramado casi todas sus fuerzas en la batalla con el Balrog, y aunque sus espíritus aún ardían, sus cuerpos exigían descanso. Sabían que los guerreros de Balin podían manejar lo que quedaba. Aún así, Silas tomó una precaución. Smaug ordenó suavemente, vuela hacia el oeste y vigila la puerta. Que ningún orco escape a las montañas. El dragón retumbó en aprobación, sus alas sacudiendo la nieve de los picos. En cuanto a Silas y Gandalf, se dirigieron hacia el este. Debemos ir a Lothlórien, dijo Gandalf, porque Lady Galadriel deseará saber lo que ha sucedido en estos salones, y tal vez su sabiduría pueda curar lo que la batalla no ha sucedido. Antes de irse, Silas prestó a los enanos un gran cofre encantado. En él colocaron la cáscara negra del Balrog, sellada para que su maldad nunca volviera a filtrarse. Smaug también sacó de las profundidades al petrificado vigilante en el agua, e incluso Erpo se enroscó contento alrededor de la pata del dragón como un extraño estandarte. Así, Silas, Gandalf, Arwen y la compañía de elfos partieron hacia el bosque dorado, mientras que Balin y sus parientes se quedaron atrás. Con el coraje renovado y el propósito en llamas, los enanos comenzaron su gran labor: la limpieza de Khazad. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.